La segunda comparecencia es la de don Valerio Marcial Rodríguez Casero, diputado de la Asamblea de Extremadura, pero comparece en su condición de exjefe de servicio de regadíos de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. No hago a los servicios de la Cámara que hagan pasar al señor Valerio, porque estaba aquí y ha tomado asiento. Señor Valerio, usted es miembro de esta comisión, conoce perfectamente el objeto de la misma, sus derechos, sus obligaciones, los términos del debate. Si quiere, le hago la misma introducción que al resto de comparecientes. ¿No? Bueno, pues entonces, si no tiene ninguna duda, comenzamos con su comparecencia, con la intervención de los grupos proponentes. En este caso, su comparecencia ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Vox y por el Grupo Parlamentario Popular, que se reparten el tiempo, 1 minuto y medio cada uno, con lo cual, en primer lugar, el señor Bravo tiene la palabra por tiempo de 1 minuto y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que es obvia la presencia de este señor aquí. Es el exjefe de Servicio de Regadío de la Consejería de Agricultura y, como tal, tendrá muchas cosas tendremos muchas cosas que preguntarle y tendrá muchas cosas que responder. Entonces, considero que esa es la única justificación, yo creo que vamos, ya digo, la única. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Pues, señor Serrano Calurano, le ha regalado al señor Bravo 1 minuto entero, o sea que tiene usted 2 minutos y medio para lo que quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Valerio, yo me sorprende usted, a ver si me acaba usted sorprendiendo. A lo mejor se levanta usted cuando le toque preguntarle al Grupo Parlamentario Socialista, se sienta en su escaño, se pregunta a sí mismo y se vuelve a sentar como compareciente y se vuelve a contestar y se vuelve a sentar aquí y se vuelve a preguntar, porque a lo mejor lo hace. Yo me parece, señor Valerio, que es una indecencia absoluta que esté usted ahí sentado. Indecencia absoluta. Es usted ahí donde está usted y aquí donde está usted, en los dos lados. Ahí no. Usted debería de haber venido a comparecer como ex jefe de servicio de la sección de regadío de la Junta de Extremadura. Usted fue uno de los culpables del engaño que ha sufrido Tierra de Barro y que ha sufrido la comunidad autónoma durante estos últimos 8 años. Usted ha callado y se lo voy a demostrar. Usted ha firmado documentos que no debió firmar. Usted ha falsificado actas que no debió falsificar. Usted, señor Valerio, está aquí como pago a su trabajo durante estos 8 años ocultando temas del regadío de Tierra de Barro y el engaño de todos los agricultores de esta comunidad autónoma. Usted, como pago de ese servicio. Y no debería de estar sentado aquí. Yo no sé si esto ha ocurrido antes, no lo sé, ni me importa, pero me parece indecente que usted se preste a este juego y que usted, como miembro de esta comisión, se permite el lujo de venir a autopreguntarse. No sé si lo va a hacer usted, esperemos que no. Nosotros le hemos traído a comparecer, su grupo no, porque no lo considera oportuno, es decir, aquel que tuvo el proyecto en sus manos y que estuvo trabajando con él durante 8 largos años o el tiempo que usted estuviera como jefe de servicio de regadío, y no lo ha creído conveniente traerle a comparecer. Lo hubiera traído, ¿por qué no? O hubiera usted pedido comparecer a petición propia. Si usted nos tiene que aclarar muchas cosas, mire usted es, junto con el señor Mejía, porque el resto, pues de la parte técnica y la parte política de esto, sabe lo que ustedes les decían. Lo que ustedes les decían. La señora García Señor Bernal, Serrano tiene que terminar. Termino. Vamos a demostrarle que usted ha mentido durante mucho tiempo y ha estado engañándonos durante largos años a esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano. A continuación, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez Casero para lo que estime oportuno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Viviano, veo que usted viene ya atacando y, en cualquier caso, yo le voy a demostrar justo lo contrario que usted acaba de decir ahora mismo. Como todos ustedes conocen, señorías, mi nombre es Valerio Marcial Rodríguez Casero, soy ingeniero agrónomo
y tengo mi plaza como funcionario en la Junta de Extremadura, concretamente en la Consejería de Agricultura. Y desde julio del año 2020 a junio del año 2023 desarrollé mi trabajo como jefe de servicio de regadío. Desde el año 2023 hasta la actualidad me encuentro en servicios especiales como diputado de la Asamblea de Extremadura. Compadezco a petición de los grupos parlamentarios PP y Vox ante esta comisión y lo hago con el ánimo de aportar toda la información, con el ánimo de aclarar todo lo que ustedes consideren oportuno y, por supuesto, también lo hago con el ánimo de legitimar uno de los proyectos más importantes en la última década del sector agrario, especialmente para los agricultores. Dicho lo anterior, quiero significar que cuando llegué en julio del 2020 al servicio de regadío, en el desempeño de mis funciones como jefe de servicio se vincula a 3 proyectos. El proyecto de Villanueva del Fresno, Monterrubio de la Serena y el proyecto de regadío Tierra de Barro. Por tanto, me encuentro en un servicio de regadíos absolutamente volcado con estos 3 proyectos y, si me lo permiten, el trabajo realizado por el servicio de regadío fue en todo momento metódico, riguroso y preciso. Permítame, en consecuencia, que haga referencia a algunos de los trabajos realizados por el servicio de regadío en relación al proyecto de regadío de Tierra de Barros. En diciembre del año 2021 se aprueba la modificación del PDR, donde se incluyen 192 millones para la medida de nuevo regadío. A lo largo del año 2022 se trabajó para obtener la vía y la concesión de agua, cosa que se consiguió a lo largo de ese mismo año 2022. En el año 2022 también se iniciaron el proceso expropiatorio de las parcelas afectadas y a finales del año 2022 se realizaron las retenciones de crédito del dinero que estaba contemplado en las medidas de nuevos regadíos, por un importe de 207 millones. Al final del año 2022 se firma el convenio con la Comunidad de Regantes Tierra de Barro y, por tanto, hay que tener en cuenta que en enero del año 2023 la Junta ya había realizado todos los pasos a los que se había comprometido en el convenio que firmó con el regadío Tierra de Barros. Es decir, cuando entro a formar parte del servicio de regadío, el proyecto de regadío de Tierra de Barros estaba en marcha. Y cuando digo en marcha, quiero decir que se estaba trabajando en obtener los fondos que permitiesen la ejecución del proyecto y también los informes necesarios habituales en este tipo de proyectos. Para poder llegar a este punto, como pueden imaginarse, fue necesario realizar un trabajo intenso, continuado, en el que estuvo muchos profesionales. Del mismo modo, fueron muchas las reuniones que se mantuvieron con la Comunidad de Regantes, con la Confederación Hidrográfica, con la Dirección General de Medio Ambiente, con las asistencias técnicas, con el Servicio de Contratación, con la Oficina Presupuestaria, con la intervención delegada, con los servicios de Abogacía General, con los técnicos de Trasa, los técnicos de Trasate, con los redactores del proyecto, con la sección de obras, etcétera. Y también existieron muchos comités de seguimiento de los convenios, de las vías, de la declaración de impacto ambiental, del PDR, incluso de la PEPAC. Y para que sus señorías se hagan una idea, todo esto estaba multiplicado por 3, porque, como he dicho antes, existían otros 2 proyectos que estaban asignados a la medida del PDR de nuevos regadíos. Villanueva del Fresno, que estaba en ejecución, y Monterrubio de la Serena, que estaba en fase de licitación del proyecto. A todo lo anterior hay que añadir la gestión de ayudas y muchas competencias que llevaba el servicio de regadío. Pero, en definitiva, una gran cantidad de reuniones en todos estos años, como ustedes se pueden imaginar. Y me van a permitir que, llegado a este punto, aproveche este hecho que les acabo de detallar para explicarles también la duda que seguramente, con toda probabilidad, y de hecho ya lo han hecho, me van a plantear sobre un acta, en concreto sobre el segundo acta de la Comisión de Seguimiento del convenio firmado entre la Comunidad de Regantes Tierra de Barro y la Junta de Extremadura. Pues mire, recuerdo con total claridad que fue una de las últimas reuniones que participé con la Comunidad de Regantes y suscribo que se levantó allí un acta para dejar constancia de la entrega de una recopilación de documentos que en algunos casos ya era conocido por la Comunidad de Regantes, pero que igualmente se nos pidió con el objeto de informar. Esa documentación estaba referida a las retenciones de crédito de 207 millones realizadas en mayo del 2022, la documentación referida al certificado de dispensa de disponibilidad de los terrenos de junio del 2022 y la documentación técnica inicial para determinar la división del proyecto de obras por lotes realizada en el año 2022 de cara a su licitación. Así se hizo, señorías. Sí, todos estos señor documentos. Rodríguez Casero, sí, los 5 minutos. Estoy terminando. Sí, no, termine. Igual que el señor Serrano. En estos
Estos documentos fueron entregados y no hay nada más reseñable en el acta. Y si me permiten que vuelva a lo que a mi juicio es importante, este proyecto no se ha hecho por falta de trabajo del Gobierno anterior, ni de las comunidades de regantes, ni de Europa, ni de la Carta. No se ha hecho por la falta de voluntad, como se ha hecho en los regadíos de Monterrubio y de Villanueva del Fresno. Por tanto, además es conocido Señor Rodríguez por todo el mundo. Casero tiene que terminar su turno, lleva casi un minuto más ya. De acuerdo. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora de Miguel Pérez por un tiempo máximo de 25 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo creo, señor Rodríguez Casero, que a cualquier persona con dos dedos de frente le debe parecer raro que usted, que ha estado interrogando a los comparecientes estas últimas sesiones de esta comisión de investigación, ahora usted sea el interrogado. A mí me parece, por lo menos, raro. Y creo que se tenía que haberse usted abstenido realmente a participar en esta comisión de investigación, aunque sea la persona que más conoce este proyecto de su grupo parlamentario. Pero es una cuestión ya de estética, que no se puede ser juez y parte en una comisión de investigación, y usted lo está siendo. Quería dejar algunas cuestiones claras de lo que se ha venido diciendo esta mañana. La aseveración que ha hecho el señor Moriano anteriormente, diciendo que Unidas por Extremadura nos hemos mostrado siempre en contra de este proyecto por razones ambientales, no es cierta. No lo hemos hecho por razones ambientales. En cualquiera de las intervenciones que he tenido durante estos últimos 9 años, pueden ustedes ver que siempre hemos antepuesto el interés del sector primario y la viabilidad económica y el futuro. Y no lo veíamos, consideramos que era un proyecto con demasiada incertidumbre, con demasiados costes y que al final iba a ser una trampa, como ha sido para los agricultores de Tierra de Barros, ¿no? También es cierto que hablar como al señor Corominas, decirle que es de una organización ecologista cuando no lo es, yo creo que es una manera también de intentar desprestigiar a una de las personas que más sabe regadíos de este país, pero también es cierto que sin un medio ambiente sano es que la agricultura no tiene futuro, porque la agricultura no la hacemos en un laboratorio donde podemos controlar todos los ítems, no. La agricultura se desarrolla, su base material es la naturaleza, y si no tenemos en cuenta que hay que conservar la naturaleza, pues mal nos va a ir. Y así está sucediendo en muchas partes de nuestro planeta, donde realizar la actividad agraria ya es absolutamente imposible. Decían también sus señorías, antes, ha habido aquí murmullo, que decían que el presidente de la Confederación había dicho que ya teníamos la concesión de agua. Bueno, pues no. Lo que dijo el señor presidente de la Confederación, y ustedes pueden leer aquí, es que confirma que hay reserva de agua, que es otra cosa, distinta a una concesión de agua. La reserva de agua no es lo mismo, porque la concesión de agua lleva más trámites. Para tener la concesión de agua se llevan más trámites que el de la reserva del agua a futuro. Y eso es lo que vino a decir el presidente de Confederación, que es una pena que no venga a comparecer a esta comisión, que se niegue a dar explicaciones en esta comisión, porque entonces aquí sí que podríamos haberle preguntado al señor Aranda qué quiso decir cuando dijo que había reserva de agua, pero no especificó que hubiera concesión de agua. Igual nos aclaraba algo, pero como parece ser que esta comisión de investigación, pues lejos de estas fronteras, ya no es importante para nadie, pues nos vamos a quedar con la duda. Otra de las cuestiones que se han venido diciendo es que el regadío es base indispensable para el desarrollo socioeconómico del territorio. Pues hace 40 años plantear el regadío era garantizar, fijar población, era garantizar dar un salto cualitativo y cuantitativo en el territorio bestial. Era la pieza clave que pasaba de un territorio empobrecido a un territorio con futuro. Pero desgraciadamente, señorías, desgraciadamente, hoy, 40 años después, el regadío no es la condición necesaria y suficiente para plantear fijación de población, para plantear precios dignos, para plantear relevo generacional. Y si no, veamos los datos. Es que en las Vegas del Guadiana la agricultura está en crisis, al igual que está en la Campiña Sur, que no está en regadío. Tenemos problemas enormes, y si no, díganselo a las familias tomateras, que van a recibir un precio por debajo del coste de producción esta campaña. El regadío no es condición suficiente para garantizar el relevo generacional en nuestra tierra. Ojalá lo fuera, pero es que no lo es.
O empezamos a plantear otras medidas, otras cuestiones, porque como solo nos centremos en proyectos de regadío, la agricultura se va a la mierda. Siento decírselo así, pero es la verdad. Señor Rodríguez Casero, a mí me gustaría que usted nos explicara, yo no dudo que usted ha hecho todo lo posible porque el regadío de Tierra de Barros salga adelante. No lo dudo, se lo prometo, como jefe de servicio. Pero creo que ustedes han estado tirando la pelota para adelante pensando que la política de hechos consumados iba a tener un resultado distinto al que ha tenido. Y es que esta política de hechos consumados es muy, muy tradicional en nuestra tierra. Lo hemos visto con Valdecañas, lo hemos visto con otros proyectos, que no se asientan ustedes en la realidad. A ustedes Europa les pone pegas, ¿no? Les comunican en una carta que no están del todo de acuerdo con este proyecto, que tienen serias dudas. Ustedes, cuando reciben esa carta, ¿qué hacen? ¿Se ponen en contacto con los regantes y les comunican que hay problemas con Europa? La carta del 21. Sí, del 2021. Si me permite, le contesto ya. Sí, por favor. Me gustaría, si no le importa, señora de Miguel, hacer una aclaración igual que usted me la ha hecho al inicio. Mire, yo estoy aquí hoy como jefe de servicio de regadío. Y como jefe de servicio de regadío, creo que sería interesante que todos los que estamos aquí tengamos en cuenta que lo importante de esta comisión de investigación es saber exactamente qué es lo que ha pasado. Da igual quién esté aquí o quién esté allí o quién lo haga o quién lo deje de hacer. Esa es mi opinión, Por lo tanto, a mí me gustaría que todos ustedes entendieran y se estudiaran y vieran cuáles son las competencias de un jefe de servicio. Ahora mismo en la actual Consejería de Agricultura debe haber 30 o 40 jefes de servicio. Los jefes de servicio organizamos el trabajo. El trabajo que se nos transmite, que tenemos que hacer, es lo que nosotros hacemos, organizar ese trabajo con los servicios técnicos y con los técnicos que tenemos a disposición. Entonces, yo no me considero ni juez ni parte. Yo he hecho un trabajo cuando he tenido la oportunidad en el servicio de regadío y ahora estoy haciendo otro. Lo que sí es cierto, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, y no es que yo quiera pretender nada, pero de todos los que estamos aquí en esta sala, el que más ha trabajado con el proyecto de regadío de Barros he sido yo. Y eso creo que hay que dejarlo también en valor. Por otro lado, yo quisiera aclararle también el tema de la concesión y la reserva de agua que usted ha hablado aquí. A ver, la concesión de agua está publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz. No recuerdo ahora exactamente qué es, pero en el año 21 se publica. Usted tiene parte de razón cuando dice que hay que hacer una reserva que ya se hizo anteriormente y que esa reserva estaba hecha. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro porque no podemos poner en duda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no haya concedido el agua. El agua le ha concedido y tiene una concesión de agua que vale por 50 años. Pero ahora hay que materializar esa concesión en el sentido de que hay que hacer la obra. Si evidentemente no se hace la obra, caducará y se la quitarán, que es lo que está pendiente de que pueda pasar. Y por último, quería aclararles, sin ánimo de que yo sea alguien experto en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero sí que es cierto que el señor que ustedes han llamado, el señor Aranda, no es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, es el director técnico, es un pequeño matiz. Pero lo que quiero decir con esto es que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana va a venir, yo creo que está citado para que venga, de momento no ha dicho que vaya a venir. Y entonces, otra cosa que quiero decirles también es que el señor Aranda, que es director técnico, creo entender que es el jefe. O sea, no es el jefe de planificación. Realmente él no ha tocado el proyecto de regadío Tierra de Barros, porque quien lo toca es el director de planificación, que no es el señor Aranda. Por lo tanto, lo que hay que saber es a quién se llama. Si no sabemos a quién se llama ni sabemos cómo funciona esto, pues entonces mal vamos. O sea, ese señor ha dicho, o creo haber entendido por los escritos que había aquí, que lo que ocurría era que él no había tocado el proyecto y que por lo tanto no tenía por qué venir. Señor Rodríguez Casero, Sí. yo sé que como usted ha estado interrogando, pero no es cuestión de que usted me interrogue a mí, No, es en cuestión absoluto. de que yo le interrogo a usted. En absoluto. Le iba a contestar Asuma ahora su papel de interrogado. le iba a contestar por favor. ahora lo que usted me ha dicho. Y yo ¿eh? le he preguntado. Yo le he preguntado, cuando en 2021 ustedes reciben la Carta de Europa, Sí. ¿qué son los pasos que Se ustedes ¿Cuáles son los pasos lo que iba a ustedes contestar dan? ahora mismo. Eran simplemente unas observaciones de lo que había hecho antes. Mire, se refiere a la carta del año 2021. ¿No? Se refiere a la carta que se recibe en julio del año 2021. Bien, esa carta, para empezar, yo la conozco cuando estoy aquí ya en la Asamblea. Yo antes de esa carta no he tenido conocimiento de ella. Y no he tenido conocimiento de ella por un motivo muy sencillo. Porque lo primero que tenemos que hacer con esa carta es ponernos en situación.
en situación de que esa carta era estábamos hablando del año 2021. En el año 2021 estábamos pendientes de que se aprobara la modificación del plan, la modificación del plan de desarrollo rural, en el año 21. Entonces, cuando se recibe esa carta es porque se ha presentado esa modificación y lo que se dice en esa carta es que actualmente esa modificación tiene dos partes. Una parte que es la justificación y otra parte que es la ficha donde se pone. En la ficha técnica aparece el proyecto de regadío Tierra de Barro. Y en la justificación no es necesario que quede claro esto, por el artículo 8 y 11 del reglamento 1305, no es necesario poner en la justificación a qué proyectos van y a qué proyectos va. Más bien se habla solamente de medidas. Entonces, lo que se dice ahí, lo que se dice en ese momento es que realmente se les solicita que aprueben la modificación porque si no se van a perder 150 millones, que lo dijo el señor Benavides cuando estuvo aquí, 150 millones de ese año, y lo que se dice que después se aclarará qué es lo que pasa con el proyecto. ¿Qué significa que después se aclarará? Se lo voy a explicar para que se enteren bien. En ese momento, en el año 21, no teníamos la DIA, no teníamos la concesión de agua, no teníamos el plan hidrológico. Eso es lo que significa aclarar eso. Eso es lo que había que hacer, ese es el trabajo siguiente que había que hacer. No nos olvidemos, insisto, año 21. Entonces, no hace falta hacer nada, porque unos meses después se aprueba el programa de desarrollo rural. Es decir, se autoriza la concesión a la medida de nuevos regadíos de 192 millones. Eso es lo que ocurre. Entonces, ante la remisión de ese informe de la Comisión Europea que pone en duda la declaración de impacto ambiental y duda abiertamente la viabilidad del proyecto que recibe el actual Gobierno del Partido Popular, ¿ustedes qué hubieran hecho como Partido Socialista? ¿Hubieran seguido adelante con el proyecto como si nada? Se refiere a la carta que se recibe por el Partido Popular aproximadamente en febrero del año 2024. Sí. Sí, ¿no? Vale. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta ahí es que eso lo envía la DG ENVRI, que para que todo el mundo nos entienda es la Dirección General de Medio Ambiente. Sí. Y la DG ENVRI no tiene competencia ninguna en el PDR. No tiene competencia porque quien lo aprueba, las modificaciones o el PDR, consiste en que lo hace la DG Agri, que es la de Agricultura. Sí, pero entonces, hay vinculación de lo que dice ENVI a lo que dice la DG Agri le puede pedir opinión o consulta a la DG ENVI, que es lo que hace en su día. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que un mes después de pedirle su opinión y darle su opinión la DG ENVI, aprueba la modificación del plan, o sea, la modificación del PDR. ¿Por qué aprueba la modificación del PDR? Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiende porque la DG ENVI, que es Medio Ambiente, dice una serie de cuestiones que lo que dice la DG Agri dice, vamos a ver, si en Extremadura tenemos las competencias y hay un órgano que es el competente, que es la Dirección General de Medio Ambiente, no es que me dé igual lo que digan, pero evidentemente los que están en el territorio sabrán más y sabrán lo que tienen que hacer. Y eso cuando no es así. Y cuando sí, eso sí es así. Sí, eso sí es así. Cuando se aprueba la DIA, yo estoy diciendo por qué entiendo que aprueba el PDR, porque el hecho es, indistintamente en mi opinión, el hecho es que en diciembre del año 2021 se aprueba la modificación del PDR, donde se asignan 192 millones, que es lo que se pretendía, financiación resuelta para el regadío Tierra de Barro. A partir de ahí vamos a hacer los proyectos. Y vamos a hacer los proyectos y vamos a estudiar los proyectos y vamos a pedir la documentación necesaria y los informes necesarios para el proyecto. ¿Quién emite esos informes? Evidentemente no los emite la DG ENVRI, se emiten aquí en Extremadura. ¿Quién los emite? La Dirección General de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica de Guadiana, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre y eso por qué se hace así. Cuando ustedes reciben la primera notificación de la comunidad de la Comisión Europea con las serias dudas sobre la viabilidad del proyecto, que tiene que ver sobre todo con el estado del acuífero de Tierra de Barros, con su sobreexplotación y su contaminación, a mí me gustaría saber qué medidas pusieron ustedes en marcha para revertir esa situación. Mire, entiendo que las primeras noticias a las que nos referimos, volvemos otra vez al año 21, cosa importante porque en el año 21 cuando usted se estaba refiriendo a esa carta. Pues mire, las medidas son muy sencillas porque en el año 2021
Se estaba acabando un plan hidrológico que duraba X años y ya se estaba cumpliendo, y se estaba haciendo el borrador y estudiándose el borrador del plan hidrológico. Entonces, vamos a hablar con la Confederación Hidrográfica Cuadrera. Bueno, hablar es un hecho. Tenemos distintas reuniones, que no eran muchas las que teníamos con ellos, y entonces, en esa situación ya había habido estudios de cómo estaba la situación del agua, y ahí se nos comunica que, indistintamente de lo que pusiera el plan anterior, que en el nuevo plan anterior la situación del plan de las masas de agua ya iban a estar en condiciones de buena. Es más, en el plan antiguo no aparecía el embalse de Villalba porque era muy reciente, entonces no había ni datos siquiera. Digo, en el plan hidrológico antiguo. En el nuevo ya había una serie de años y había una serie de estudios y venía calificado como nuevo. Entonces, directamente lo que hacemos es hablar con ellos. Nos informa que el nuevo plan hidrológico que va a salir, que luego salió en enero del año 23, creo recordar, y se hizo, y ya está, nada más. ¿Usted cree que este proyecto es viable sin financiación europea? Sin financiación europea, no. No lo es. No. O sea que a día de hoy el proyecto no es viable. El proyecto está muerto. Bueno, me alegra que alguien venga y lo diga. Disculpe, el Pero proyecto... el Ministerio también lo ha dado ya por muerto. Una observación. El proyecto está muerto desde el momento que se hizo la modificación del PDR. El PDR se mantuvo con los 192 millones todo el tiempo hasta junio del año 2024, donde la señora Morán hace una modificación del PDR y desvía 104 millones a otras medidas. Ahí ya podemos decir que nos faltaban 104. Si en ese momento lo hubiera puesto de otro sitio, pues a lo mejor podríamos decir que seguía. Pero desde ese momento el proyecto, entonces no sabíamos lo que iba a pasar, pero desde ese momento el proyecto se puede decir que está muerto. Pues sin financiación europea, sin financiación estatal tampoco, porque el Ministerio también plantea que no se va a dar un duro a un proyecto que declaró en su momento de interés estatal, nacional, pero ahora mismo parece como que eso ha caído en saco roto. Me gustaría aclararle una cosa a ese respecto. La financiación del Ministerio, y no soy yo un experto en ello, pero sí me he preocupado y sí estaba allí cuando todo esto surge, se hace de interés general y posteriormente a todo eso sufrimos lo que es el COVID. Y como consecuencia del COVID viene un dinero extra porque se amplía el PDR. Y con ese dinero lo que se decide, una decisión política, se decide hacer el proyecto de regadío Tierra de Barros. Entonces, desde ese momento, pues para no tener que contar, porque tiramos el dinero, se decide hacer la modificación aquí y se decide hacer. Por lo tanto, el Ministerio desde ese momento, digamos, no formaba parte, había formado parte de las estrategias para intentar financiarlo. Pero al ocurrir esto, no hizo falta. Pero esto no soy yo quien lo tenga que explicar mejor, pero aproximadamente fue así. El hecho de que, aparte de la falta de financiación, por ejemplo, el embalse Villalba de los Barros se vaya a conectar con el embalse Los Molinos para garantizar el agua de abastecimiento de las poblaciones del sur de Badajoz, que hemos visto durante estos años de sequía, que han estado bueno, pues casi con cisternas para poder abastecerse, creo que es otro de los datos necesariamente a valorar para ver que este proyecto no va a contar con el agua necesaria en los momentos más críticos, a no ser que no prioricemos el agua de abastecimiento y prioricemos el agua para regadío, ya que lo que ustedes planteaban es que el consumo hacia las presas de acumulación fuera continuo y no en el momento necesario de riego, sino de manera continua durante todo el año, lo cual hace más difícil que podamos valorar la necesidad o no de priorizar el abastecimiento humano. El caso es que la empresa Villalba de los Barros, que hasta hace nada era exclusivamente para el regadío de Tierra de Barros, ahora mismo va a tener una tubería de 27 kilómetros con el embalse Los Molinos para garantizar el agua a las poblaciones del sur de Badajoz, que durante estos años hemos visto que era más que necesario reforzar el embalse Los Molinos, donde cada vez van siendo más los municipios que se van enganchando ahí. Y el embalse Alange lo mismo. En el embalse de Alange ya son muchos municipios los que tiran del embalse de Alange porque ya es inviable hacerlo de, por ejemplo, Cornalvo, de donde tiraban otros municipios. Con lo cual, ¿usted cree que
en un proceso de emergencia climática como en el que vivimos, si ustedes creen que vivimos un proceso de emergencia climática, claro, porque hay otras formaciones que no lo creen, que son negacionistas del cambio climático. ¿Ustedes creen que podemos meter a los agricultores en unos costes tan elevados para un regadío tan caro, que hay que bombear agua, tanta agua, y que la incertidumbre en los momentos de sequía cada vez es más grande? ¿No cree que este proyecto tiene más sombras que luces? Rotundamente no. Y le voy a explicar el porqué. En primer lugar, evidentemente yo creo en el cambio climático. Y precisamente porque creo en el cambio climático, y como técnico que soy, y usted también es técnico, podemos discrepar, eso no tiene que decir nada, pero sí hay un argumento técnico para esto. Es decir, en circunstancias de cambio climático, en circunstancias de lluvias extremas como las que tenemos, y con la capacidad de agua embalsada que tenemos, que ya se ha dicho aquí, es una solución más que viable. Porque sí que es cierto que puede haber años en los cuales han pasado en los regadíos de Oreñana hace 1 año o 2 años, que la dotación la han bajado a la mitad, la dotación que tiene asignada. Pero evidentemente los riegos han seguido funcionando en menor medida y han estado 2 años con unas restricciones y además ha sido una comunidad en concreto. ¿Qué ocurre aquí? Aquí puede ocurrir lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí estamos sacando 6 hectómetros cúbicos, 6 del pantano de Villalba, y realmente no sé lo que se lleva el consumo, pero el consumo puede ser 2 o 3, es que no es más, es que la proporción del agua que gasta el regadío con la que gasta el consumo, hay muchas diferencias. Entonces, eso no supone ningún impedimento. En cualquier caso, yo no soy ningún experto en temas de confederación hidrográfica, deberían de preguntárselo al presidente cuando venga. Pero yo me he molestado en estudiarlo y me he molestado en averiguarlo y en verlo, no sé las cantidades que son. Y luego, otra cosa que quiero aclararles es que ese concepto de que se está bombeando agua constantemente no es así, con matices. Lo que estaba previsto en el proyecto, y está dicho por técnicos, ingenieros, que son los que han hecho el proyecto, aconsejaban que con la planta fotovoltaica durante el invierno, no hay uso del riego, se llenaran las balsas. Y las balsas se llenaban para tener una especie de batería de agua, pero el consumo total de todo el año eran los 42, es decir, si en las balsas teníamos, cuando empezara el riego, teníamos 10, pues ya en vez de 42 nos hacían falta 32. Entonces, el consumo jamás se va a poder pasar de los 42 hectómetros cúbicos que tiene concedido. Hombre, eso es lo máximo. Eso es evidente. Eso es lo máximo. Eso es evidente. Lo que yo le decía era otra cosa, es que en momentos de sequía ustedes iban a sacar agua en momentos que no se podía valorar si era prioritario el agua de abastecimiento o el agua de regadío. Sí. Esa es una realidad. Sí, pero le iba a decir una cosa. Con esa metodología, que creo que además no es una metodología que respete la Directiva Marco de Aguas, donde lo prioritario es el abastecimiento humano. Pero bueno... No, es que se me ha olvidado contestarle a eso. Son tantas cosas las que me pregunta que se me ha olvidado, se le iba a contestar. No, tampoco le estoy preguntando tantas. Bueno, pero no, en referencia a eso, a esa observación que usted ha hecho, sí le iba a hacer una observación. Es que cuando hay situaciones de sequía, y yo he formado parte de una de ellas, se forma un comité. En ese comité forma parte de la Confederación Hidrográfica de Guadiana. Y la prioridad absoluta que quede claro, es el consumo humano. Pero si hay para el consumo humano... Señor Rodríguez Casero, si le digo esto es porque hemos visto ya el modus operandi de muchos regadíos, que extraen agua cuando no estamos en periodo de sequía para utilizarla en periodo de sequía, pero resulta que en periodo de sequía no tenemos abastecimiento humano y el regadío está funcionando porque ya ha sacado agua antes. Ese es el problema. O sea, si no me va a explicar usted a mí cómo funciona la rueda, que ya me lo conozco. Yo creo que deberían ustedes, sinceramente, pedir perdón a los agricultores, porque creo que no ha habido honestidad por parte del anterior Ejecutivo, por parte del actual, por parte de Vox cuando estuvieron en el Gobierno, y creo que usted ha dicho, este proyecto está muerto. Asuman que este proyecto está muerto, pero asúmanlo no echándose la pelota unos a otros, asuman que este proyecto tiene más sombras que luces, más impactos que otra cosa, más incertidumbres para los regantes, un coste para el regante inasumible. Ha dicho el señor Corominas que ustedes no han hecho estudio sociológico. ¿Ustedes han valorado la edad media de los regantes de Tierra de Barros? Porque yo tengo fotos de la comunidad de regantes
donde se te caen los palos del sombrajo. Esa gente es imposible que amortice la inversión. Imposible. La mayoría están ahí pendientes de si esto se lleva a cabo para poder garantizarle un cierto relevo generacional a sus hijos, pero un cierto relevo generacional que va a ser tan costoso. ¿Usted cree que un proyecto que con 220 millones ya era un proyecto elevado, con 350 que dijo el señor Serrano, Calurano, que se presupuestaba a día de hoy, ese proyecto es viable para un regante? A no ser que lo hagamos todo con dinero público, que también habría que valorar si un proyecto así, que no es de un bien general, de un interés general, hay que hacerlo todo con dinero público. ¿Usted cree realmente que los regantes de Tierra de Barros se pueden embarcar en las inversiones necesarias a día de hoy para poner en marcha el proyecto, que no sabemos si tardará 2, 3, 4, 5 o 10 años en ponerse en marcha? Tal y como se hizo el convenio desde el servicio de regadío en el que yo estuve, sí, se pueden hacer. Señora de Miguel, ruego que finalice. Llevamos 25 minutos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Pues nada, solamente termino diciendo que creo que hoy tenemos también la posibilidad de que venga el presidente de la Comunidad de Regantes, y creo que el ejercicio de pedirle perdón por parte de todos los portavoces de esta comisión sería más que saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 25 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenos días, señor Rodríguez Casero. Vamos a ver. Prefiero que me conteste si no sabe, o en plan, en vez de irse por la rama, porque ya sabemos que es propenso a hacer la pregunta y a contestarse usted mismo. Entonces, en ese sentido, prefiero que usted sea cauto y preciso en su respuesta. Vamos a ver. ¿Usted ha sido jefe del Servicio de Regadío de la Consejería de Agricultura desde el año 2018 al 2023 o he escuchado bien desde el 2020 al 2023? Del 2020 al 2023. ¿Del 2018 al 2020 usted no ha sido... No formaba parte de la Junta? No. ¿No? Del Servicio de Regadío, en la Junta sí estaba, claro. ¿Dónde estaba usted? Vale. Perfecto, era una aclaración que quería hacer. Luego, otra cuestión a raíz de lo que ya le ha dicho. Usted ha dicho que, le pregunto si considera ético, aquí mi compañera, la señora de Miguel, ha dicho raro, que uno de los máximos responsables del proyecto Regadío de Tierra de Barros sea miembro de la comisión que lo investiga a usted directamente. Yo no me considero uno de los máximos responsables del proyecto porque yo era jefe de servicio y los jefes de servicio tienen competencias de coordinación del trabajo, no de decisiones. Perfecto. O sea que usted no sé, su actuación es ética y es moral y es acorde a la normalidad. Totalmente ética y moral. Perfecto. Como usted ha dicho, señor Rodríguez Casero, usted es jefe de regadíos. En ese sentido, ha especificado, cuáles son sus responsabilidades exactas respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barros. Porque, como bien ha dicho antes a la señora de Miguel y a mí, ahora mismo, su competencia era organizar el trabajo. O sea, no sí. Organizaba usted el trabajo, no hacía usted, evidentemente, no mandaba usted ahí. Yo organizaba el trabajo, le pongo un ejemplo si quiere, había que hacer la DIA. Se transmitía de que el proyecto había que ponerlo en marcha y el siguiente paso era hacer la DIA. Pues coordinaba los trabajos con los jefes de sección, con otras consejerías, hablando con ellos para que se pusiera en marcha ese trabajo de hacer la DIA, por ejemplo. No se hacía la DIA evidentemente allí, porque se hacía en otro sitio, pero había reuniones y coordinación de ese trabajo. Pero yo no tomaba la decisión de si se hacía el proyecto o no, o si se hacía la DIA o no. La DIA formaba parte de hacer el proyecto y era el siguiente paso. Sí. ¿Me puede usted responder por qué, una vez ya elegido diputado, ya siendo miembro de la Asamblea y dimitido como cargo del Servicio de Regadíos, por qué no entregó ningún tipo de documentación, ni del proyecto de regadío en marcha, ni de los otros, a las personas, en el sentido que le sustituyeron y en el proyecto de regadío de Tierra de Barros? Porque en la administración existe una cosa que son las nubes, las carpetas compartidas, donde toda la información aparece en esas carpetas. Yo, de hecho, no es que tuviera la documentación en mi mano, sino que estaba en esas carpetas y ahí tenía acceso toda la gente del servicio que trabajaba con ellos. Entonces, cuando yo me voy directamente, a mí se me quitan los accesos, como se le pasa a cualquier funcionario, y yo no tengo que darle nada a nadie, ahí está toda la información.
Usted no hizo desaparecer ningún tipo de los ordenadores, ningún tipo de archivo físico ni documental que estuviese relacionado allí con el proyecto. Le insisto que estaba todo en la nube. Que yo sepa, todo estaba allí contemplado en la nube. En la nube, ¿no? Perfecto. Señor Rodríguez Quesero, ¿de dónde tenían que proceder los fondos que habrían de cubrir la parte de la financiación de la Junta de Extremadura para el proyecto Tierra Barro? Vamos a ver. ¿Eran fondos propios de la Junta de Extremadura, del Gobierno del Reino de España o de la Unión Europea? De los fondos del PDR, de la medida de nuevos regadíos. Única y exclusivamente. Hay una parte que siempre se tiene que cofinanciar, que la hace la Junta de Extremadura, y que es un porcentaje, no recuerdo si por aquello entonces era el 15% o algo así. Pero eso se hace con todos los fondos, ¿eh? Cuando el dinero es de fondo hay una parte que está cofinanciada. Perfecto. Señor Rodríguez Quesero, ¿conocía usted la carta enviada por el consejero de Agricultura de la Comisión Europea al antiguo presidente de la Junta de Extremadura, en el cual le niega más o menos los fondos, le viene a decir que le niega los fondos y que guarda el proyecto en el cajón? Aunque no estoy de acuerdo con lo que usted está afirmando, esa carta yo la he conocido, como he dicho aquí, cuando he estado aquí en la Asamblea. No, usted ha dicho que conoce la carta de junio de 2021. Yo le estoy hablando de la carta de diciembre de 2021. ¿De diciembre de 2021? Sí, la carta de diciembre de 2021, en la cual el comisario, miembro de la Comisión Europea... Sí, de acuerdo. Es la contestación, me está hablando de la contestación a la carta de Guillermo Fernández Vara. Sí, así es. Igual, lo mismo, la misma respuesta. La he conocido cuando he entrado aquí. Como máximo responsable técnico, porque evidentemente lo ha sido, ¿no cree que era obligación suya solicitar información o requerir instrucciones claras sobre la viabilidad financiera y ambiental del proyecto? A ver, mi obligación como jefe de servicio era tramitar la DIA. Esa es la parte ambiental que usted me está diciendo. Entonces, facilitar toda la información a la dirección general que hace la DIA para que la pudiera hacer. Eso en cuanto al tema de medio ambiente. Y fue lo que se hizo y fue lo que se consiguió. En cuanto al tema de la financiación, yo solamente tengo que encargarme de solicitar las retenciones de crédito. Y las retenciones de crédito se hacen con la oficina presupuestaria. Se le dice y ella valora, ve si se puede. Si se puede hacer, si no se puede hacer, si es correcto, si no es correcto. Respecto a eso, si se puede hacer o no se puede hacer, ¿en algún momento le mandaron, se le comunicó a usted que si se podía hacer o no se podía hacer? Por supuesto que sí. Aquí tengo un informe que se ha enviado a esta comisión de investigación, en la cual se hacen las retenciones por un valor de 207 millones, lo hace la oficina presupuestaria y lo firma el jefe de servicio de contabilidad, que es de la intervención general, donde dice muy claro, esto es un documento que todos ustedes pueden comprobar, está asignado a un número de expediente de fondos europeos. Además, dice perfectamente en su último párrafo, aparte de detallar cada una de las retenciones que hay, dice en su último párrafo que estaba pendiente de imputación o de anulación al presupuesto. Es decir, que si se hubieran presentado facturas, se hubieran podido pagar. Facturas, digo, para que nos entendamos. En las obras se llaman certificaciones. Si hubieran presentado esas certificaciones, se hubieran podido imputar ahí. O pendientes de que se anule, porque hasta la fecha, dice, dada la ausencia de actos administrativos que posibilitan dichas acciones. O sea que hasta la fecha que se emite este informe, que es en el año 2000, ahora en octubre del 2024, eso es lo que había pasado con las retenciones. Siguiendo la línea de la carta, señor Rodríguez Quesero, usted, en su condición, evidentemente, de cargo en ese sentido, ¿conocía si la anterior consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, hoy secretaria de Estado, doña Begoña García Bernal, tuviese conocimiento de la Comisión Europea había denegado los fondos al proyecto de regadío Tierra de Barros? Pues lo primero es que los proyectos no han sido denegados para el proyecto de regadío de Tierra de Barros. No han sido denegados. Esa carta no deniega porque posteriormente a esa carta, justo, creo recordar, esa carta me ha dicho que es de noviembre del 21, ¿no? Que es cuando se contesta. Justo un mes después se aprueba la modificación del PDR. Y la modificación del PDR se asigna el dinero de 192 millones a nuevos regadíos. Insisto, la Comisión Europea solo tiene una obligación, y en concreto la Dirección General de Agricultura, de asignar el dinero a la medida. Y a partir de ahí defendemos el proyecto y hacemos el proyecto. Esa es la conclusión. Entonces, los fondos no estaban. En cuanto a la otra pregunta, yo lo desconozco. Piñase la pregunta, es lo que me estaba diciendo al principio. ¿Sabía que si la señora García Bernal
tenía conocimiento de que se habían denegado los fondos? Le he respondido que lo desconozco. Lo desconoce. ¿Sabía usted si don Manuel Mejías Tapia, como secretario general de Población y Desarrollo Rural en aquellos tiempos, en el cual usted era jefe, tuviese también conocimiento de la existencia de esta carta? Lo desconozco. Entiendo que sí, pero lo desconozco. Entonces, a la vista de eso, ¿de quién recibía usted de órdenes para obviar la falta de financiación para la ejecución del proyecto con cargo a los fondos europeos? Insisto que no hay falta de financiación. Es que ustedes están haciendo una valoración que no es correcta, porque la financiación, el día, mire, le voy a contar una anécdota. No me cuente ninguna ¿No? anécdota. No. Pues si no quiere usted que se la cuente, no. en cualquier caso, es evidente. O sea, en el día 22 de diciembre nos llega la información al servicio de regadío de que el PDR estaba aprobado y, por tanto, estaba el dinero de la financiación del proyecto de regadío Tierra de Barro. ¿Cómo puede ser que un PDR esté aprobado cuando, le leo textualmente, acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos toda la referencia al proyecto de regadío Tierra de Barros y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión? Evidentemente, a fecha de diciembre existían dudas de la Comisión. ¿Cómo puede ser que a fecha de diciembre también ustedes sigan tramitando cuando le está diciendo que paralicen, tanto en cuanto no se solucionen las cosas, paralicen ustedes cualquier trámite del proyecto de regadío Tierra de Barros? Por favor. Mire, esa carta, como usted dice, evidentemente será en diciembre o noviembre, como usted ha dicho, pero justo después, unos días después, se recibe la comunicación de la aprobación del PDR. Indistintamente de lo que dijera esa carta y de lo que se diga ahí, el resultado final, que es el que interesa, quien decide si se aprueba la modificación, es que se aprueba la modificación en diciembre. Ya le he dicho que quiero recordar que en torno al 22 de diciembre. ¿Quién adopta la decisión de seguir con el proyecto de Tierra de Barros? Si es que el proyecto no había que pararlo. No está parado. No, el proyecto no había que pararlo porque en diciembre se recibe la información de que el PDR está aprobado. Y como el PDR está aprobado, tenemos el dinero. Es que al día siguiente, ese concepto de aclarar todo después, significa que después había que hacer la guía, la concesión de agua, el plan hidrológico, todas esas cosas que estamos hablando del día 21. Le vuelvo a preguntar. ¿De quién recibió usted de órdenes para continuar con la tramitación del proyecto de Tierra de Barro cuando realmente ya se había dicho en diciembre que se había guardado esto? ¿La recibió usted de don Guillermo Fernández Vara? ¿La recibió usted de doña Begoña García Bernal? ¿La recibió usted de don Manuel Mejías Tapia? Yo le reitero a usted, que a lo mejor es que no le gusta la respuesta porque no casa con su relato, pero yo le reitero a usted que no tuve órdenes de parar el proyecto. El proyecto continuaba porque se aprobó la modificación del PDR. Por muchas veces que me pregunte le voy a decir lo mismo. Bueno, evidentemente, le voy a preguntar otra vez, ¿por qué se siguieron gastando recursos públicos sin una garantía de que esto fuese adelante? Porque esto se sabía. Porque teníamos la garantía de que se había aprobado el PDR y la medida de nuevos regadíos, había 192 millones relacionados con nuevos regadíos, tanto para el de Monterrubio como para el Tierra de Barro, que era lo que se estaba ejecutando. Perfecto. Señor Rodríguez, usted estuvo en Bruselas después de firmar el convenio con la Comunidad Regante. Sí. Y le comunicaron que para que el proyecto regadío Tierra de Barro tuviera la posibilidad de ser aprobado, se tenía que proceder a la aprobación del reglamento para implementar la directiva sobre contaminación de aguas subterráneas, con especial referencia a los nitratos, y el cumplimiento de la directiva Marco del Agua, amén del necesario estudio, evidentemente, de la guía aprobada respecto a área y especie protegida. ¿Comunicó usted esas circunstancias a la Comunidad Regante de Tierra de Barros? No hizo falta comunicarla, porque directamente se hicieron los trámites que se estaban haciendo los trámites que se indica ahí, que usted está diciendo que se indicaron. Si quieres, los detalles que los tengo aquí. No, sí, yo lo único que me dice es que no hace falta comunicarlo, según su leal y saber entender, ¿no? A ver, yo no recuerdo si se lo comunicamos o no se lo comunicamos. Lo que digo que no era necesario porque igual sí que saben que estuvimos en Bruselas, nos preguntaron cómo quedamos y les contamos lo que allí había ocurrido. Perfecto. ¿Tuvo usted en algún momento conocimiento de la trilateral formada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, que les habían ordenado expresamente por 3 veces que destinaran los fondos que ustedes habían apuntado al proyecto de Tierra de Barro a otros proyectos subvencionables por la Unión Europea, bajo amenaza expresa y rotunda de que si no fueran financiados con fondos comunitarios finalmente se perdieran los PDR? Disculpe, que al principio lo que ha dicho no lo he entendido, si me lo puede repetir. Sí, hombre, cómo no. ¿Tuvo usted conocimiento de la trilateral, es decir, de la decisión de la Junta de Extremadura, Ministerio de Agricultura y Unión Europea, que les habían ordenado expresamente por 3 veces que destinaran los fondos que ustedes habían apuntado para el proyecto de Tierra de Barro a otros proyectos subvencionables por la Unión Europea,
bajo la amenaza, evidentemente. Es que no sé a qué se refiere con la bilateral, no sé qué. Trilateral, es una decisión trilateral, son tres entes, Junta de Extremadura, Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, que ya le habían dicho que, evidentemente, que no destinara esos fondos. ¿Pero eso cuándo lo dice? ¿En qué fecha? No, eso lo dicen en el 2021. En el 2021. Puede ser perfectamente que lo diga, pero a finales del 2021 se aprueba el PDR. ¿No sabía usted ni tenía conocimiento de la existencia de 3 informes de intervención y uno de la abogacía de la Junta de Extremadura declarando imposible la financiación europea del proyecto de Tierra de Regadío Tierra de Barros? Sí, claro que tengo conocimiento y aquí tengo otros 3 informes, los 3 favorables, ya emitidos en el año 22, porque inicialmente hubo dificultades que hubo que resolver, pero finalmente, quiero recordar, no sé la fecha, informe de elegibilidad, informe de intervención, informe jurídico, los 3 favorables. O sea, ¿cómo puede ser que en un primer momento los informes digan que no y en menos de un año se lo explico, digan que sí? Se lo explico encantado. Eso sí, le voy a permitir que me lo explique. Sí, mire, el informe de elegibilidad, voy a empezar por el informe jurídico. El informe jurídico lo que dice es que cumple con toda la legislación vigente. Si inicialmente resulta de que cuando se presenta la solicitud para que nos faciliten el informe jurídico, resulta de que, por ejemplo, faltaba el tema de la justificación del dinero, pues evidentemente no nos lo dan. Y lo mismo ocurre con el informe de intervención. Y ahora voy a explicar, con el informe de intervención lo que hace es que haya, informa de que hay dinero justo y necesario y a lo largo de todos los años. ¿Qué ocurre? Que con la guerra a Ucrania resulta de que hay una modificación de los gastos generales. Los gastos generales, para que todo el mundo nos entienda, son unos gastos que se ponen al proyecto y que pasan del 13 al 17. Como pasan del 13 al 17, las retenciones de crédito que estaban hechas no eran válidas, había que retener un poquito más de dinero. Concretamente, creo recordar que eran unos 8 millones más. Por lo tanto, el informe es negativo hasta que eso se resuelva. Se resuelve y finalmente, insisto, que en el año 2022 los 3 informes son favorables. El de elegibilidad no se lo he dicho porque directamente ese lo estudia y lo hace la Dirección General de Fondos, que aunque nos suene raro, es la Junta de Extremadura. Y lo emite también por 2 veces. En una ocasión cuando se hace el proyecto y en otra ocasión cuando se va a hacer el convenio, la firma del convenio. ¿Firmó usted en algún momento documentos autorizando contratos de expropiaciones sin la financiación autonómica? Perdón, sin la financiación confirmada. En absoluto. Cuando se firman los proyectos, a mí me presentan los informes de elegibilidad, me presentan los informes jurídicos y los informes de intervención. Y eso se puede comprobar por todas sus señorías en el documento 1693 de registro, donde el consejero Higuero me envía toda esa documentación, incluso resoluciones firmadas por el señor consejero. ¿Sabía usted que parte, y era consciente de que parte del área de regadío estaba en zona vulnerable a nitratos? Sí, por supuesto. Por eso tengo aquí lo que le he dicho antes, que se estaba haciendo lo que era el programa de actuación. Perfecto. ¿Firmó usted algún informe o recomendación de impacto ambiental? No era mi competencia, eso lo hace la Dirección General de Sostenibilidad. Perfecto. ¿Firmó en algún momento usted algún informe o documento clave sobre el proyecto? Pues puede ser que sí. Si está genérico. En los temas financieros y técnicos, ¿advirtió en algún momento a sus superiores por alguna situación de riesgo o de problema al llevarse a cabo el proyecto? Nunca vi como jefe de servicio de regadío ningún, repito claramente, ningún impedimento de financiación para este proyecto. Nunca. O sea, como tal, usted no asume ningún tipo de responsabilidad por las deficiencias que hoy han paralizado el proyecto de regadío Tierra de Barros. El proyecto de regadío de Tierra de Barros había que valorar en primer momento por qué está parado, porque no está parado porque no tuviera fondos. Los fondos los tenía, estaban disponibles. Bueno. ¿Sería posible el regadío si se hubiesen invertido los 300 millones de euros que la Junta de Extremadura ha usado este año para la amortización de deuda? ¿Hubiese sido posible? Entiendo que sí. O sea que todavía entonces el regadío no está muerto. Claro, pero si no hay 300 millones para hacerlo de comunidad autónoma y eso implica dejar otras cosas para atrás, pues yo no sé hasta qué punto eso es recomendable. Ya saldrá de otro lado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y ninguna pregunta más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Bravo.
A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Cortés por un tiempo de 25 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Somos 5 miembros en esta comisión. Comisión, esto no es ningún juicio. Yo acabo de ver al representante de Vox ejercer de abogado de la acusación. Y estoy francamente alucinando, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que todos tenemos una vida previa, todos tenemos una profesión, por lo menos algunos, estudios, y tenemos puestos de responsabilidad o no. Es que aquí se está diciendo, señor Rodríguez, discúlpeme, pero usted era un jefe de servicio, chimpún. Jefe de servicio, chimpún. Y han dicho, se ha llegado a decir aquí, como que más o menos que le han premiado a usted con ser diputado por haber sido jefe de servicio. Semejante disparate quedará en el diario de sesiones de la Asamblea de Extremadura para que lo analicen generaciones venideras, porque yo no sabía que por uno ser funcionario y ejercer su trabajo, claro, no sé yo si usted sabe de lo que estoy hablando, pues luego había que premiarle o no premiarle. Con lo cual se le ha dado a usted cierta responsabilidad que lamento decir, señor Rodríguez, desde el cariño que no la tiene ni la ha tenido. No sé si la tendrá en un futuro cuando volvamos a la Junta de Extremadura. Pero yo sé que ahora mismo usted no la ha tenido. Por tanto, lo primero que quiero es agradecer su templanza, porque hay que ser templado para aguantar ciertos comentarios, ciertas acusaciones que se han deslizado en la mañana de hoy. Con lo cual, esto no es ningún juicio. Nosotros no le hemos llamado a usted a declarar porque no es un político de esa época y es un funcionario que cumplía, yo creo que bastante bien, sus trabajos. Con lo cual, según ha narrado, el proyecto de regadío, como cualquier proyecto de regadío, es un proyecto complejo. También el señor Corominas lo ha quedado de manifiesto. ¿Era el proyecto de regadío de Tierra de Barros más complejo que los otros 2 proyectos anteriores, el de Villanueva del Fresno y el de Monterrubio de la Serena? A ver, todos los proyectos se tramitan igual. Evidentemente, cada uno tiene su casuística. Pero también quiero dejar claro que si al día de hoy hiciéramos un regadío, habría que tramitarlo exactamente igual, indistintamente de lo que se estaban tramitando allí. Pero una cuestión importante es, el proyecto técnicamente es un proyecto sencillo, un proyecto de riego por goteo y un proyecto sencillo. Pero ese proyecto, hasta llegar a la licitación, a esta documentación, no fue fácil. No fue fácil porque hubo que saltar muchos obstáculos. Ya aquí he nombrado algunos de ellos, que han salido a colación de las preguntas que me han hecho. Ha habido muchos más, y ha habido muchas más reuniones, y ha habido mucho jaleo con este proyecto. Y el tema de la ejecución no iba a ser menos. En la ejecución, que era la siguiente fase que venía ahora, después de licitar el proyecto, pues el proyecto iba a presentar muchas dificultades, iba a haber que tomar decisiones. Entre esas decisiones, por ejemplo, estaría la decisión de ejecutar las expropiaciones. Habría que ir y ejecutar esas expropiaciones y coger la tierra y apropiar la tierra y eliminar. Y eso es difícil, siempre es difícil. Pero también se podían presentar problemas técnicos, porque el proyecto, por temas de resistencia de terreno o por temas de arqueología, nos había pasado en otros proyectos. Entonces, a partir de ahí, lo que sí quiero decirles es que este proyecto no es más complejo que ningún otro. Es igual que los anteriores en cuanto a la tramitación. Pero lo que sí, si echamos la vista atrás, todo esto que ha pasado, lo que sí tiene un denominador común es que el gobierno que está actualmente no está a la altura de hacer proyectos de este tipo. Proyectos estratégicos que lleven a unas comarcas a avanzar. Eso parece ser que no está en su ideario. Lo comparto completamente, porque usted ha dejado bastante claro en sus intervenciones anteriores hitos que aquí se han cuestionado permanentemente. Yo creo que ya se están arrepintiendo de haberlo traído a comparecer, porque han escuchado la verdad por fin, después de unas cuantas sesiones de la Comisión de Investigación y de muchas mentiras que se han vertido en reuniones ante la comunidad de regantes, reuniones en Almendralejo, en Villafranca y en municipios de la zona. Luego, aunque usted lo ha dicho a preguntas del interrogatorio que le ha dedicado el diputado de Vox, que parece ser que no quiere asumir, que tiene responsabilidad también, porque el señor Higuero ha sido consejero de Vox, ¿qué supuso para el proyecto la modificación del Programa de Desarrollo Rural del PDR de diciembre de 2021? Pues esa modificación lo que hace, como he dicho anteriormente, es, en la medida que
los PDR tienen medidas y esas medidas lo que hacen es variar el dinero de un lado a otro en función de cómo vayan las medidas. Entonces se toma la decisión, en este caso sí es política, de incluir dinero para hacer el proyecto de regadío Tierra de Barro. Entonces, cuando se aprueba esa modificación, la medida de nuevos regadíos pasa a tener 192 millones aproximadamente, ¿eh? En esa medida, como he dicho antes, no solamente era para el regadío Tierra de Barro, ahí había dinero también para el proyecto de Monterrubio que se estaba ejecutando. En torno a 160 y tantos millones eran para el proyecto de regadío Tierra de Barro y el resto era para el de Monterrubio. En cualquier caso, hay que quedar claro que una vez que se aprueba la modificación, quien la aprueba es la comisión y entonces la comisión está diciendo, tiene usted el visto bueno para usar este dinero que hemos pasado a la medida de nuevos regadíos. A partir de aquí empieza usted a actuar, a hacer los proyectos de regadío que usted considere, lo que usted en su comunidad quiera decidir hacer. Y también por declaraciones del señor Serrano, mintiendo a la comunidad de regantes, me gustaría que aclarara cuáles son los organismos competentes en los siguientes requisitos del regadío de Tierra de Barro. ¿Quién es el organismo competente para tramitar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de regadío de Tierra de Barros? A ver, la DIA, como he dicho anteriormente, es la Dirección General de Medio Ambiente, en su caso entonces la Consejería, y lo que tenemos que tener claro es que la Declaración de Impacto Ambiental, cuando se emite, y la emite el organismo competente, como es el caso, la Dirección General de Sostenibilidad dentro de Medio Ambiente. Lo que ocurre es que hace un estudio exhaustivo de la legislación, que cumple la legislación ese proyecto, porque lo primero que hay que tener para hacer la DIA es el proyecto. Entonces, no podemos poner en duda esto, porque si ponemos en duda que la DIA no es válida, que la DIA no sirve, entonces no nos sirven los hospitales, no nos sirven los proyectos, todo lo que se haya financiado con fondos europeos no nos vale. Las carreteras no nos valen, las industrias no nos valen, porque todo lleva su día y todo se tramita esa día, se tramita en la Dirección General de Sostenibilidad. Entonces, todas son válidas. En cualquier caso, en ningún momento hay ninguna autorización ambiental de Bruselas que se necesite para licitar el proyecto. Ninguna. Estando la DIA viable, no se necesita ninguna. Lo digo muy alto y muy claro. Ninguna, en ningún momento, en ningún caso, en ninguna casuística, situaciones de los proyectos del PDR que se han hecho con ese dinero en ningún lado. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Gobierno, que nos han mandado contestaciones diciéndonos que esos documentos no existen. Muchas gracias. Lo que pasa es que para entender hay que saber, para saber hay que comprender y hay que leer, y no leer aquí en la comisión. Claro, yo sé que se lleva realizado mucho trabajo esos años que usted estuvo como jefe de servicio y entiendo que tiene que estar bastante fastidiado porque sus horas y horas y horas de esfuerzo, de dedicación y de trabajo como funcionario de la Junta de Extremadura pues se han visto, la verdad es que tergiversadas, manipuladas, manoseadas, en fin. O sea, que ha quedado claro que solamente la DIA la tramita la Junta de Extremadura. ¿Y quién es el organismo competente para tramitar la concesión de aguas del regadío? La concesión de agua la emite la Autoridad de Cuenca. La Autoridad de Cuenca, en este caso, es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es quien emite la concesión, y quiero dejar muy claro, lo he dicho aquí antes, pero lo voy a repetir, la concesión de agua, si están escuchando esto la comunidad de regantes, se estarán echando las manos a la cabeza porque la concesión de agua está concedida por 50 años y publicada. Otra cosa es que para esa concesión de agua hubo que mandar el proyecto y tuvo que estudiar, eso ya lo explicará quien corresponda, pero tuvieron que estudiar pues, la disponibilidad de agua, la dotación de agua, etcétera, etcétera, para poder conceder eso. Efectivamente, lo explicará quien corresponda. Es que, claro, sorprende que se llame a gente que no tiene ningún tipo de responsabilidad con el proyecto del regadío de Tierra de Barro y sorprende que no quieran venir. Es que a mí también, si me llaman para hablar de lo que no sé, es mejor que no venga. Con lo cual, me imagino que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que está llamado a venir, pues me imagino que sí vendrá. Lo que no se puede llamar es a técnicos que nada tienen que ver con los proyectos. Pero, repito, es que para saber hay que estudiar. Y, por otra parte, ¿quién era el organismo encargado de realizar las retenciones de crédito? Bueno, pues ya he anunciado aquí algo antes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las retenciones de crédito, para que todo el mundo nos entienda, es retener o reservar un dinero para una cuestión en concreta. ¿Y de dónde se reserva? Se reserva de la medida. La medida que está aprobada en el PDR,
en el caso de fondos europeos, pues hay otras retenciones de otro tipo. Se retiene ese dinero y ya tiene un propósito ese dinero. Es decir, en los 192 millones que hablábamos antes, el ejemplo sería retener 168 aproximadamente estaban retenidos para el tema del proyecto de regadío Tierra de Barro y los otros, el restante, estaba para el proyecto de Monterrubio. Lo que no puede pasar nunca es que esa medida, si tiene 192 millones, nos pasemos de 192 millones. Igual que tampoco puede pasar nunca que en la distribución de los años en los cuales se hacen las retenciones nos pasemos del periodo del PDR. En fin, no les gusta a los diputados del PP lo que usted está diciendo, no les gusta escuchar la verdad porque, claro, es duro reconocer el fracaso de gestión del Gobierno en coalición del Partido Popular y de Vox. El señor Serrano a mí no me va a distraer, puede hacer lo que le dé la gana, no me va a distraer. Señor Rodríguez, ¿contaba la Junta de Extremadura con los fondos necesarios para ejecutar el regadío de Tierra de Barros? Con todos los fondos para desarrollar el regadío Tierra de Barro. Realmente, como lo he dicho antes, las retenciones de crédito estaban hechas, era un montante de 207 millones. Esos 207 millones había que añadirle el dinero que tenía la comunidad de regantes y, en cualquier caso, jamás se puso en duda eso. Desde el momento que se aprueba el PDR, en ese momento el dinero está disponible. Insisto, pongo un ejemplo muy claro. Si ese mismo día, al día siguiente, se hubiera tenido la concesión de agua, la vía, el convenio, todo hecho, se hubiera podido empezar a gestionar sin problema ninguno. Y siguiendo con organismos competentes, ¿qué organismo es el competente para elaborar el convenio con la comunidad de regantes de Tierra de Barro? Y también me gustaría que nos dijera si ese convenio sigue en vigor. El convenio lo realizan los servicios jurídicos, porque son los que entienden de este tema. Pero lo que hay que dejar claro es que este convenio, una vez realizado, primero hay que tener dinero para poder hacer el convenio. Si no, el convenio no se puede firmar. Más un convenio de este tipo que gasta dinero, porque esto implicaba un gasto de dinero para la Administración. Entonces, eso pasa por Consejo de Gobierno. Y pasa por Consejo de Gobierno donde se aprueba y donde se emiten todos los informes y tiene que ir con todos los informes y todas las garantías. Entonces, ¿el proyecto está en vigor? ¿El convenio está en vigor? Claro que está en vigor. Pero es que, vuelvo a decir, esto no lo digo yo solo, esto lo dice el documento número 95 que sus señorías tienen en la comisión de investigación que se ha enviado por parte del Gobierno. Y además también es perfectamente válido porque también hay una respuesta al Grupo Parlamentario Socialista diciendo que el convenio es válido y está en vigor. De todas maneras, quiero aclarar en este punto que el convenio solo se puede anular por decisión de la comunidad de regantes, por decisión de la Junta de Extremadura o por mutuo acuerdo. Y esta es la explicación por la cual, desde el Gobierno actual, se pretendía que fuesen los regantes los que renunciaran al convenio, porque así ellos pueden tener la libertad de eliminar esas retenciones de crédito que estaban ahí, porque algunas de ellas ya han caducado. Había dinero en el año 23, concretamente en el año 25, si no recuerdo mal, había 65 millones de euros asignados. Entonces, cuando van pasando los años, esas retenciones se van quitando, pero es que no nos olvidemos que esto estaba planificado hasta el 2027, con lo cual tienen un problema porque tienen todavía retenciones ahí. Con lo cual, deseando que el convenio expire o no esté en vigor. Por eso se dicen mentiras, mentiras y otra mentira más. Pues más cuestiones. ¿Eran necesarios otros informes para licitar el proyecto y quiénes eran los organismos encargados? Lo he anunciado antes. 3 informes muy importantes, y lo he dicho aquí antes. Y los 3 informes están y se pueden comprobar, todos ellos en documentación que se ha enviado por parte del Gobierno a esta comisión de investigación. El primero de ellos, informe de elegibilidad. Lo hace la Dirección General de Fondos, que pertenece a la Consejería de Hacienda. Lo emite diciendo si el proyecto es elegible dentro de la medida. La medida pues tiene una serie de requisitos y tiene una serie de condiciones. Es decir, no se puede, para que pongamos un ejemplo, porque tampoco nos vamos aquí a volver locos, no se puede hacer un nuevo regadío en Orellana, que ya es un regadío existente. Eso es una mejora. O no se puede hacer con dinero de nuevos regadíos, yo qué sé, hacer ayudas agroambientales. Entonces, ese documento se emite 2 veces. En una ocasión se emite cuando se hace la redacción del proyecto de regadío Tierra de Barro y en otra ocasión se hace cuando el convenio. Se ratifica el mismo informe. Segundo informe es informe jurídico y lo hace la Abogacía General de la Junta de Extremadura. ¿Y por qué lo hace? Porque ahí debe de informar sobre el cumplimiento de la legislación vigente. Este es el documento número 46 que se aporta.
y el informe es favorable. Y por último, el informe de intervención, que es el que habla del dinero, de si está el dinero. Todo esto que están diciendo que no estaba disponible, lo dice intervención, que son funcionarios, no lo dice nadie más. Ellos emiten un informe que dicen que es favorable y se encarga de acreditar la disponibilidad del crédito adecuado y suficiente, debidamente contabilizado en el ejercicio corriente de sus funciones. También favorable, por supuesto. Bueno, vamos a ir a otra parte importante que es los proyectos asociados al PDR, al Programa de Desarrollo Rural. El señor Serrano, del Partido Popular, ha afirmado que se necesita un informe favorable de la Comisión Europea para poder utilizar los fondos del Programa de Desarrollo Rural. También quiero saber cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo para los proyectos del PDR y si son siempre los mismos pasos. Pero, por favor, quiero que aclare si es necesario un informe favorable de la Comisión Europea, porque es que esa ha sido la excusa utilizada por el PP y por Vox para no haber hecho nada del regadío de Tierra de Barros. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, los pasos son siempre los mismos, indistintamente del tamaño del proyecto, del tipo de proyecto. Vamos, en este tipo de proyectos que estamos hablando de la medida de nuevos regadíos. Y mire, hay que distinguir lo que tiene que hacer la Comisión Europea y lo que hay que hacer aquí en Extremadura. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Europea? Aprobar los PDR y las modificaciones de los PDR. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Una vez que se aprueba, antes de eso puede haber todas las preguntas que queramos, todas las dudas, resolvemos dudas, lo que sea. Pero una vez que llegue ese momento y se aprueba, ahí termina la misión de la Comisión Europea. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí se elige el proyecto dentro de esas medidas, elegimos el proyecto que estimemos oportuno, vemos las retenciones de crédito, como he dicho antes, pedimos los informes necesarios para ese proyecto y, por último, vamos al servicio de contratación y decimos, tenemos aquí esta documentación, queremos contratar la licitación del proyecto. Eso en cuanto a los pasos. En cuanto a si se necesita un informe favorable, ya lo otro lo responde, pero aquí hay un rotundamente no. No se necesita, lo he dicho antes y lo repito aquí todas las veces que haga falta. Miren, precisamente eso lo explica lo que se llama la gestión compartida. Y esa gestión compartida es precisamente el párrafo que se eliminó del acta de la Comisión de Seguimiento del año 2024. En ese párrafo, que además podemos comprobar porque todas sus señorías tienen a disposición los documentos que se han aportado para esta comisión de investigación, concretamente los documentos 88, existe un acta, y en el documento 56 y 113 existe otro acta. Dos actas totalmente distintas de la comisión de seguimiento del año 2024. Y si ustedes me lo permiten, les voy a leer el párrafo que se elimina de un sitio a otro, de lo que difiere. La Comisión Europea aprobó el aumento del presupuesto de la medida de nuevos regadíos. Y a partir de aquí se elimina, de nuevos regadíos. Pero no aprobó el proyecto, porque en la repartición de las competencias entre la Comisión Europea y la Autoridad de Gestión hay lo que se llama gestión compartida. Y esta gestión prevé que la Comisión apruebe medidas, tipos de inversiones, los tipos de proyectos que se puedan financiar, pero nunca aprobará los proyectos. Es competencia de la Autoridad de Gestión. Esto fue un párrafo que dijo la comisaria Elvira Baker, de la Dirección General de Agricultura, en la comisión. Y ese párrafo ha sido eliminado. Y esto lo explica. Pero hay más cosas que explican esto. Hay más cosas porque también es cierto de que el servicio de contratación no exige en ningún momento ningún informe de este tipo. En mi caso, se han licitado varias obras y en ningún caso se ha pedido este documento. Y por último, quería aclarar que también el Grupo Socialista ha pedido estos informes al Gobierno actual. Y la contestación ha sido, y les leo literalmente, no es posible aportar dicha documentación, ya que con arreglo al reglamento 1305 del Parlamento Europeo, en los artículos tal y tal y tal, la aprobación de los proyectos corresponde a la Autoridad de Gestión. La Comisión Europea no aprueba proyectos sino medidas. Esto lo dice el Gobierno actual. Desde el momento que dicen esto, ¿a qué estamos esperando un informe de la Comisión Europea? Yo no lo entiendo. ¿A qué informe estamos esperando? Si realmente lo que aprueban las medidas y no se aprueban los proyectos, no sé qué estamos esperando. En cualquier caso, desde mi punto de vista, desde que el Gobierno dice esto, no existe ninguna
a ver cómo lo digo, no tiene ningún sentido esta comisión de investigación. Ninguno, porque ya ha admitido que tiene que aprobar las medidas. Claro, y está poniendo usted muy nervioso a los señores diputados del Partido Popular durante su intervención. Ya ha explicado usted que todas las direcciones generales de la Comisión Europea no estaban de acuerdo con el proyecto de regadío de Tierra de Barros. En concreto ha hablado de la de Medio Ambiente, pero nos ha aclarado que era la de Agricultura la que tenía que tomar la decisión. Entonces, esta pregunta me la voy a saltar porque me interesa que nos diga si otra mentira del señor Serrano, si en la modificación del PDR del 21, en la versión 7.2, sí se hacía referencia al proyecto de Tierra de Barros, en la versión 7.2. A ver, esto es muy significativo y además es muy fácil de demostrar. Las modificaciones de los PDR, igual que los PDR, tienen dos partes. Una de justificación de por qué se cambia el dinero de una medida a otra medida. Es decir, pues pasamos de esta medida a esta, pues porque esta está funcionando mejor y necesitamos más dinero. Para eso se hace todos los años una modificación que se necesite. Y otra parte es la ficha de cada una de esas medidas. Cada medida tiene una ficha donde se dice o se orienta cuáles son los proyectos que se tienen planificados o cuál es la intencionalidad que se tiene. En esa ficha aparece el proyecto de regadío Tierra de Barros y, evidentemente, en la parte que justifica, no. Y esto fue lo que intentó dejar muy claro, aquí el señor Benavides y que el señor Serrano no le dejó explicar. Y por eso quiero ahondar en este tema. La justificación no es necesaria porque, según el artículo de la Real Decreto 1305, dice que no es necesario que se consignen esas concesiones ahí, esos proyectos, porque lo que se está aprobando es la medida. Entonces, por eso no se hace. Pero es que es curioso porque en la medida 7, en la versión 7.2 aparece en la página 466, aparece el proyecto de regadío Tierra de Barros en la ficha. Pero curiosamente, después de eso, las modificaciones que ha hecho la señora Morán también aparece. O sea, también aparece exactamente igual han hecho en las dos versiones, las dos modificaciones. Solo hay una diferencia, que aparece en la página 409, de la versión 11.1 que han aprobado hace 4 días. Y está colgada en la página de la Junta. Por eso digo que es muy sencillo de comprobar. Finalmente, antes de su marcha de la jefatura de servicio, ¿se utilizaron los fondos que estaban reservados o retenidos para el proyecto de regadío Tierra de Barros, los 207 millones de euros? Se utilizaron para pagar los depósitos previos. Y los ha utilizado el Partido Socialista y los ha utilizado el Partido Popular. Y explico el porqué. En noviembre del año 2023, recién llegado el consejero Higuero, envía documentación de los depósitos previos. El número de registro, por si quieren saberlo, es 1698, creo recordar que era. Ahí está toda la documentación. Ahí están las resoluciones firmadas por él. Evidentemente, eran 5 términos municipales, lo que él resuelve. Y resuelve Villalba de los Barros, Villafranca de los Barros, Ribera del Freno y Torremejía. Y al resto lo habíamos hecho ya en el anterior gobierno. Entonces, a esos 207 millones que hablaba de las retenciones, hay que restarle el dinero que ya se ha gastado en esto. Y se ha gastado porque además existen los números de gasto. Es decir, el señor consejero hace las resoluciones y los números de gasto. Realmente lo que vale es la resolución de él, porque es quien dice y ordena que se pague eso. Evidentemente, ese número de gasto, para que todo el mundo lo entienda, es como ya la transferencia directa. Yo tengo desconocimiento de si lo han parado o no lo han parado, pero lo que sí es cierto es que las resoluciones están. Y los números de gasto, se ha preguntado por si esos números de gasto estaban anulados y esos números de gasto no están anulados. Los han dejado ahí en el olvido. Entonces, por eso digo que sí, que se utilizó el dinero de los fondos. La última cuestión, señora presidenta. Bueno, además de agradecerle su paciencia, su templanza, valorar su trabajo, el gran trabajo que ha desarrollado, y entiendo el trabajo que ha desarrollado posteriormente como diputado, porque cuando uno tira por tierra su profesionalidad y su trabajo, no queda otra que defenderse, que creo que es lo que ha estado haciendo usted, y por cierto, muy bien. Pero sí le voy a pedir una valoración subjetiva. Eso aquí se lleva mucho en esta comisión, como usted bien sabe. Y le voy a preguntar por qué se ha paralizado, según usted, el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Muchas gracias. Miren, señoría, a mí me ha costado mucho entender cómo un gobierno
no quiere realizar este proyecto. Técnicamente se lo digo. Me voy a olvidar ahora mismo, yo estoy aquí como jefe de servicio y estoy hablando de cuando era jefe de servicio. He estado y estoy terriblemente decepcionado. ¿Por qué? Porque es un proyecto que creo que ha quedado más que claro que es un poco una salvaguarda para la comarca de Tierra de Barros. Y cuando uno como yo vive en esa comarca, aunque no soy de ahí, y tengo a mis hijas allí, y además me encuentro con un proyecto que tenía la financiación resuelta, que tenía los informes, todos los informes para poder tirar para adelante del proyecto, y que posiblemente estas circunstancias no se vuelvan a dar, porque estas circunstancias es muy difícil que se dieran de tener ese dinero. El trabajo que se ha realizado ha sido enorme. Y entonces, por tanto, para mí esto ha sido muy duro de asimilar. Pero no lo he realizado yo el trabajo, lo ha realizado el servicio de regadío. Y miren, esto es una opinión mía personal. Y lo he escuchado decir muchas veces y creo que había que cumplirlo. Los proyectos de este tipo, de este calado, en una comunidad, en una comarca, no deben de tener color político. Deberíamos de todos trabajar en el proyecto. Y tiene que dar igual quién inaugure el proyecto. Tiene que dar exactamente igual. Y por otro lado, no podemos pretender... Señor Rodríguez Casero, van 26 minutos. 30 segundos. No podemos pretender que se beneficie o se apoye a los que han tenido la posibilidad de transformar sus parcelas en regadío. Hay que apoyar a los que no han sido capaces de hacer esa transformación. En cualquier caso, y termino, desde mi punto de vista, se ha cogido la salida más fácil, que ha sido no hacer el proyecto y matar al proyecto. Siento una gran frustración y una gran decepción, pero lo compenso con el trabajo que se ha realizado desde el servicio de regadío. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, ahora que está del tiempo parado, os ruego primero, silencio a los diputados, incluida la mesa. El debate lo estoy llevando yo y van 26 minutos 36 segundos. Entonces, déjeme que presido yo, le he dejado el tiempo suficiente y creo que tengo que cortar, entre otras cosas, porque tenemos al siguiente compareciente y todavía queda un portavoz. Entonces, les agradecería que me dejaran presidir esta comisión, que soy yo la presidenta. A continuación, y por un tiempo de 25 minutos, tiene la palabra el señor Serrano Calurano. Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Vamos a ver, aclarar algunas cosas antes de entrar en materia. La desviación del PDR de los 104 millones de euros, usted perfectamente, porque usted, señor Valerio, señor Rodríguez, parece mentira que pueda mentir tanto en tan poco tiempo. Es alucinante. Es alucinante. Y me alegro que sepa usted tanto del proyecto de PDR, porque ahora lo vamos a ver, lo vamos a comprobar perfectamente. Mire, la desviación de los 104 millones de euros es evidente, y usted lo sabe, lo dijo la señora Becker, se lo dijeron a ustedes desde el año 21, 22 y 23. O lo mueven ustedes o lo pierden, y hay documentación que se la voy a enseñar ahora. Segundo, la señora Álvarez, gracias, la señora Álvarez me ha acusado prácticamente de que no he dado un golpe al agua en mi vida, prácticamente le venía a decir eso. Llevo cotizado a la Seguridad Social 61 años, no le pido que me lo iguale, no me pido que me lo mejore, igualemelo, nada más. Y luego, señor Valerio, vamos a ver. Modificación del PDR. Dice usted que modificación del PDR. Tengo 64, llevo cotizado 61. Y si quiere le enseño mi vida laboral. Sí, se la voy a enseñar a usted. Señores, vamos a ver, señor Serrano, le tengo parado el tiempo un momento, señor Serrano. Señor Serrano, que le tengo parado el tiempo. Vale. Ruego que no se interpelen entre ustedes. Vale. Vamos a terminar bien. Interrogue usted al señor Rodríguez Casero y entre ustedes, por favor, no se interpelen. Mire, señor Rodríguez, mire, versión 7.0, ¿la conoce usted, verdad? No. ¿No la conoce usted y acaba de estar usted hablando de ella? 7.2. No, 7.0. Yo le estoy diciendo que conozco la 7.2. Ah, la 7.0 no la conoce. No, porque yo no gestionaba los PDR, pero me molesta mirar la 7.2. Perdone. ¿Conoce la versión 7.0, sí o no? No. ¿Y cómo conoce la 7.2 y no conoce la 7.0? Que no le interesa, que se lo voy a leer yo. Mire, la 7.0 que ustedes la envían durante el mes de julio del año 21. Julio del 21. Proyecto de regadío de Tierra de Barro. Aquí está, descrito. 8 páginas completas, totalmente completas.
toda la versión. Yo no hablo de mentiras, hablo de documentos que están todos en los documentos que ustedes tienen. Usted lo conoce mejor que nadie, porque ha hablado de ella. Aquí lo tiene usted, aquí lo tiene usted. El regadío de tierra de barro incluido aquí, incluido. Eso fue en julio de 2021. Julio, mire usted, 19 de julio de 2021, 19 de julio de 2021. Un email de la DG ENVI, esa que dice usted que no pinta nada aquí y que da igual lo que diga. Vamos, es que no se lo cree ni usted. Mire usted, le envía un correo electrónico a la autoridad de gestión de su comunidad autónoma, de aquí, de Extremadura, y le dice que van a poner muchas pegas sobre el proyecto de regadío de tierra de barro, que si lo quieren retirar. Aquí está. ¿Lo quiere usted? ¿Conocía usted esto? No. Vaya, mala suerte vamos teniendo. ¿Y conoce usted la carta del embajador de fecha 23 del 8 del 21, en la que ya le advierte rotundamente que la versión 7.0 no cuela? Sí, porque está en el documento de la Comisión de Investigación. ¿Y estos también? ¿No los ha visto usted? Tiene mala suerte. Pero eso no los he visto. Ah, mala suerte tiene usted. Un segundo, que le paro el tiempo otra vez, señor Serrano. Señor Rodríguez, si deja usted el micro abierto todo el rato, como otros comparecientes, es más fácil, porque hay veces que cierra en vez de abrir, abre en vez de cerrar y no se le oye. Vale. Muchas gracias. Esta es la carta del embajador. ¿Qué le dice la carta del embajador? ¿Lo sabe usted? Dígamelo usted, yo no lo recuerdo. No, dígamelo usted. Yo soy el que pregunta a usted. Usted me contesta. Bueno, pues no lo sé. Dice que la conoce. No lo recuerdo ahora mismo. Acaba de decir que la conoce. Sí, la he leído, pero no la recuerdo ahora. Ah, no la recuerda. Pues No. en la carta en la que el embajador le dice que saquen ustedes el proyecto de regadío de tierra de barro, porque no cumple con la normativa medioambiental de la Unión Europea, en la que le dicen que no le aprueban el PDR. ¿Cómo no lo conoce usted? A esa carta, señor Valerio, a esa carta contesta a ustedes. ¿Trabajó usted en este documento? No. Vaya, hombre, qué mala suerte. ¿El documento ese cuál es? El documento de 18 páginas que se remite a la carta del embajador, donde dicen que no aprueban el regadío de tierra de barro dentro de la medida 434. No la conoce. Y usted dice que conoce el PDR, y usted dice que conoce el proyecto, y usted dice que ha trabajado en ella. Sí. ¿No conoce usted este documento? Si me deja le contesto. Si me deja le contesto. Sí, dígame. Vamos a ver. ¿Le conoce? Vamos a ver, le voy a explicar una cosa. El PDR, yo conozco la parte del PDR que repercute en el servicio de Pero es que usted ha dicho que si usted me deja, coordinaba... Si usted, no, si usted perdóneme. Pues siga usted hablando. Usted ha dicho que coordinaba todos los servicios para enviar la documentación. Esto es un informe de 18 páginas que hacen entre todos los servicios, incluido el suyo, para enviarlo a la Unión Europea para justificar el no al regadío. ¿Lo conoce usted? ¿Ha trabajado en él? ¿Sí o no? Le digo que no recuerdo si he trabajado en él porque no lo he leído actualmente y no lo recuerdo. No Pero si usted me deja, le digo que todo eso del año 21 y posteriormente se aprobó el PDR, que es lo que usted tiene que tener en cuenta. No, mire, nada. Resulta que ustedes no hacen caso a todo esto que le he dicho anteriormente. No hacen caso ninguno. Ningún caso. La DG ENVI a usted le da igual lo que diga, la DG Agri le dice a usted lo que diga, le da exactamente igual. No discuten. Disculpe, la DG Agri yo no he dicho que da igual. La DG Agri resuelve y dice lo que tiene que contestar. Usted me permite a mí contestar cuando yo le pregunte, nada más. Vamos a ver. Cargan ustedes a continuación la versión 7.1. ¿La conoce usted, sí o no? No. Vaya, qué mala suerte tenemos hoy. No conoce usted la versión 7.1, conoce la 7.2, ha dicho, ¿no? Sí. Pues mire usted, la versión 7.1 es exactamente igual que la 7.0. El regadío de tierra de barro ustedes no lo mueven. No le hacen caso a la carta del embajador, no le hacen caso a las advertencias de la DG Agri, de la DG ENVI, y ustedes siguen empecinados. El proyecto de regadío de tierra de barro continúa en el proyecto de PDR con la 7.1. Que esto ya es el día 7 de diciembre de 2021. 7 de diciembre de 2021. Como ustedes seguían emperrados en que eso fuese así y no hacerle caso a nadie, la DG ENVI, esa que dice usted que no vale para nada, le envían a ustedes un documento a través de la DG Agri, que dice informe desfavorable
del proyecto de regadío de Tierra de Barro. Aquí lo tiene usted. ¿Lo conoce usted, sí o no? Sí, creo que es el número 7.5 de la Me da documentación igual, de la lo conoce comisión. usted, ¿no? Si es el 7.5, sí lo conozco. ¿Qué dice este informe? ¿Qué dice usted? Ese documento de la DG AMBRI da su opinión a la DG AMBRI diciendo que considera recomendable retirar y no aprobar la modificación. No dice recomendable, no, dice emito informe desfavorable sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barro y le manda unas observaciones medioambientales que no cumple el proyecto de regadío de Tierra de Barro. No es recomendable, no. Es informe desfavorable. Y con un informe desfavorable de la DG ENVI no pueden aprobar ningún proyecto. Por lo tanto, miente usted, señor Valerio. Fíjese si miente usted, que la comisión ya le advierte a ustedes de que pierden la programación del año 21, 37 millones de euros, si ustedes no sacan el proyecto de regadío de Tierra de Barro de la medida 434. Si no lo sacan ustedes, les amenazan, último de diciembre, si llega 31 de diciembre y ustedes no han sacado el proyecto, ustedes pierden la financiación del año 2021. Y mire usted, señor Valerio. ¿Cuál es la pregunta? Se la digo, no se preocupe, usted tranquilo, no se ponga nervioso. Mire usted, señor Valerio, la carta del señor Vara al comisario, después de esa amenaza de la comisión, en la que el señor Vara le dice, pues, mire usted, pese a ello nos comprometemos a retrasar la ejecución de este proyecto hasta que consigamos aclarar todas las dudas que origina, proporcionando cuanta información sea precisa. Dice usted que no conocía esta carta, que la ha conocido ahora. Pues, ¿sus jefes lo engañaron? No. Sí, los jefes lo engañaron. Si me ¿Lo deja que engañaron? se lo explique. No le digo que explique, no. Porque es que lo engañaron. Aquí está lo que hay. Si usted dice que la carta no la conoce y usted seguía trabajando en el proyecto de regadío de Tierra de Barro y usted conocía el PDR, a usted lo engañaron. ¿Cómo justifica usted? Que si me deja, se lo explico. Venga, que el presidente mande esta carta a Europa y usted no sepa nada. Explíquemelo. Se lo explico. Eso no implica que el proyecto se parara. Eso lo que implica es que la modificación del PDR había que quitar de la parte de justificación el proyecto de regadío. No siga usted mintiendo, no siga usted mintiendo, que se lo voy a aclarar claro, yo ahora. Me va a contar para que no se lo explique. Tiempo que necesito mucho tiempo. Esto no se preocupe, necesito mucho tiempo. Mire, a esa versión, a esa carta del señor Fernández Vara, ustedes, a renglón seguido, esa carta tiene fecha 30 de noviembre de 2021. 30 de noviembre de 2021. Mire usted, a continuación, el día 7 de diciembre de 2021, después de la carta del señor Vara, se manda una modificación del PDR, la versión que usted conoce, la 7.2. Esta sí la conoce, ¿verdad? Pues mire usted, la versión 7.2 solamente tiene un folio, por una cara. El regadío de Tierra de Barro no aparece en ningún sitio. Sí aparece la financiación, porque ustedes seguían emperrados, y yo lo mentira, entiendo, sí aparece. Y perdone, y yo lo entiendo que siguieran empecinados en que el regadío siguiera con 193 millones de euros aquí. No. Eso es la ficha del PDR. No mienta usted, no confunda a nadie. Esa es la ficha del PDR. Esta es la medida 434, donde debe incluir el regadío de Tierra de Barro, como está incluido aquí. Mire usted, versión 7.1, versión 7.0 y versión 7.2. No está el proyecto de regadío. Lo sacan ustedes, porque les ha amenazado la comisión en quitarles la financiación. Mire usted, posteriormente no hacen nada, absolutamente nada. La comisión, mire usted, aquí tiene usted la decisión de la comisión, aprobando el PDR con el proyecto sacado del PDR. Lo aprueban el día 10 del 12 del 21. 3 días después de que usted mandara la aprobación sacando el proyecto de regadío del PDR. Aquí lo tiene usted. Y advierte y detalla con lujo de detalle que ustedes han metido y han sacado el proyecto y lo han quitado porque no tenían otro remedio si no perdían ustedes la financiación del año 21. Y no hacen ustedes nada desde esa fecha, es decir, desde 10 de diciembre del 21 no hacen ustedes nada. Dice que ha trabajado mucho, usted no ha hecho nada del 21, nada. ¿Hasta cuándo? Se van ustedes a Bruselas
Se van ustedes a Bruselas en octubre del 22. Aquí tiene usted el acta. ¿No la conoce? Pues se la enseño yo. Aquí tiene usted el acta. Sí, la conozco. Usted va a Bruselas también el equipo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No interviene usted, señor Valerio? ¿No interviene usted en la comisión? No, No, porque no hizo falta. interviene el jefe de sección. Muy bien. ¿Y a qué va usted a Bruselas con un equipo de 14 personas? Por si es necesario aclarar alguna cuestión ¿Sobre qué? sobre el regadío de Tierra de Barro. Ah, ¿y por qué van ustedes a aclarar una cuestión si usted dice que estaba en el PDR de la 7.0 que estaba aprobada ya en diciembre? ¿Cómo van ustedes un año después, en octubre del 22, a defender el proyecto si usted dice que estaba aprobado? ¿Cómo Claro, es posible? Porque indistintamente de que esté aprobado el proyecto, nosotros Ah. contestamos a la Comisión Europea, sobre todo a la DG ENVI. A las dudas que tenían, A la ¿no? DG ENVI, pero eso no significa que el dinero no estuviera, el dinero estaba sí, aprobado sí, el dinero. y El estaba en la proyecto medida. no. Miente usted, miente. El proyecto no estaba incluido y fueron ustedes a Bruselas a intentar que el proyecto se lo volvieran a admitir porque sí disponían ustedes de la financiación, pero no del proyecto. Lo tuvieron ustedes que sacar, lo tuvieron ustedes que sacar. Mire, las dudas del regadío de Tierra de Barro vuelven. Ustedes no hacen nada en la reunión esta, nada. Además lo dice el acta claramente. Nos han aclarado ustedes algunas dudas, pero quedan otras muchas. Tenía problemas de nitrato, tenía problemas de la calidad de las aguas, aguas arriba y aguas abajo del embalse de Alange. Tenía problemas de la zona cepa, de la red Natura. Tenía todo tipo de problemas y no había forma de que la Unión Europea les autorizara a ustedes a incluir el proyecto en el PDR porque ya lo habían sacado. Ya lo habían sacado. Mire, fíjense ustedes si no hicieron nada que el 31 de octubre, solamente 20 días después de que usted estuviera en Bruselas, que usted fueron el día 11, y el 31 de octubre les manda un requerimiento la comisión, la DG ENVI, esa que dice usted que no tiene nada que ver aquí, la DG ENVI, le envía un requerimiento diciéndole que les aclaren todas estas dudas. ¿Conoce usted este documento? Sí. Claro. ¿Me deja que se lo explique? No, Por no, favor, no, ¿me deja no, que se lo pero no, explique? no le voy a perder el tiempo con la mentira. No quiere que se lo explique, ¿no? Usted Vale, pues si no conoce- quiere que se lo explique, vale, usted conoce el documento. yo no sé a qué he venido aquí. Yo no sé a qué he venido aquí. Señor con usted. Rodríguez, Usted conoce el para un documento. momento, señor Serrano, vamos a ver. ¿Usted ha interrogado a otros comparecientes? El interrogatorio lo lleva el señor Serrano. Si él quiere que le explique, le explicará, y si él no quiere, pues porque no no quiero explica que me usted nada, pierda el señor tiempo Serrano, que tiene en parado detalle. el tiempo. Vale. Usted dirige sus 25 minutos y usted contesta o no contesta lo que usted quiere, que si quiere no puede no contestar, ¿vale? Y no se me alteren, porque si no paramos la comisión, nos vamos tranquilamente y volvemos dentro de un rato. Correcto. Gracias, señora presidenta. No quiero que me pierda usted el tiempo con mentiras y enredos. Aquí tiene usted el documento de 20 días después de lo que ustedes hicieron. Y mire, más todavía, envían ustedes una contestación. Presumiblemente la envían ustedes el día 5 de diciembre del 22. Y mire usted lo que pone en la contestación de 20 y tantas páginas, es muy grande. 20 y tantas páginas, lo que yo conozco, que es tremendo el documento que ustedes mandan. Dice, tras la opinión desfavorable emitida por la Comisión Europea, el director general de Medio Ambiente manifiesta una serie de cuestiones y dudas del apartado B. Es decir, el señor Jesús Moreno, director general de Medio Ambiente, le manda aclaraciones a la DG ENVI. Esa que dice usted que no tiene importancia, que ella no manda nada, ¿vale? Más todavía, señores. Y como se acaba aquí su historia, aquí se acaba ya su historia, vienen ustedes para atrás, les mandan ustedes la documentación, tienen ustedes que seguir con la mentira, tienen ustedes que seguir con el embuste, tienen ustedes que seguir con el enreo, porque ya estaban ustedes, estamos hablando de diciembre de 2022, estaban ustedes a 6 meses, 7 meses de unas elecciones, y ustedes no le podían decir a los extremeños que habían fallado en el regadío de Tierra de Barro y que la Unión Europea les había obligado a sacar el proyecto del PDR. Y entonces tienen ustedes que montar la farsa. ¿Cuál es la farsa? La del convenio. La del convenio. Montan ustedes un convenio para firmarlo el día 14 del 11 de 2022, 14 del 11 de 2022, a sabiendas de la carta del presidente Vara, a sabiendas de la reunión de Bruselas, a sabiendas de la carta del embajador, a sabiendas de los reparos de la DG ENVI, a sabiendas, contestan ustedes el día 5 de diciembre de 2022 y encima ya habían firmado ustedes el convenio, lo firman ustedes en noviembre de 2022.
Es simplemente no tener decencia. Y siguen ustedes con las mentiras. Mire, para que le autorice el Consejo de Gobierno a ustedes la firma del convenio, hay que pedir lo que usted dice, un informe de elegibilidad a la Directora General de Financiación y Fondos Europeos. Pues mire, el informe que emite la Directora General de Financiación y Fondos Europeos dice: el convenio debe recoger que la financiación del mismo por FEADER queda supeditada al cumplimiento del proyecto de regadío de tierra-barro, de la Directiva Marco del Agua, de la Directiva de Nitratos, así como de conformidad con la Directiva de Hábitat y sobre AVE. Todo ello para asegurar la legalidad del proyecto en materia medioambiental. ¿Incluyeron ustedes esta cláusula en el convenio, señor Valerio? ¿Sí o no? El informe de elegibilidad se emite favorable por 2 ocasiones por la Dirección General de Fondos. Le estoy preguntando si ustedes incluyen esta cláusula en el convenio, ¿sí o no? Y yo le estoy respondiendo. No, y no le me estoy está diciendo que el respondiendo, informe... no me está respondiendo, respóndeme usted. A mí me ha dicho la señora presidenta que yo puedo responderle. Esto es una condición que dice la Directora General de Financiación, que queda supeditada a la financiación de que cumpla el proyecto de regadío de tierra de barro. Esto había que haberlo incluido en el convenio, en una cláusula. ¿Lo incluyeron ustedes? Ya le he respondido. Pues le respondo yo, no respondieron ustedes, no cumplieron ustedes, esto no lo incluyeron ustedes en el esto. Por lo tanto, aquí alguien ha cometido un delito. Ya veremos a ver, presuntamente, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, No incluyen ustedes eso. Igualmente solicitan a la Intervención General y a la Abogacía General sendos informes para que se pueda firmar el convenio. Y mire usted, con fecha 6/4/22, los 2 órganos, casualidades de la vida, le dicen que no. Los 2 órganos, la Abogacía General y la Intervención General, dicen que no. Y usted responde, eso se lo dicen el día 6 de abril del 2022, y usted responde el 11/4/22, rápidamente, le responde usted. Y le dice a la Intervención y a la Junta y a la Abogacía, le dice: las actuaciones reflejadas en el convenio entre la Consejería y la Comunidad de Regantes para la transformación de regadío de tierra de barro son subvencionables. Falso. No son subvencionables. El proyecto no está incluido en el PDR y no es elegible. Segundo, dice usted que este proyecto está incluido en la medida 434 nuevos regadíos. Mentira, el proyecto no está incluido en la nueva medida 434 nuevos regadíos. Estaba la financiación, no el proyecto. Segunda mentira. Y tercera mentira. No convencen ustedes a ninguno, no convencen ustedes a nadie. Le emiten informe desfavorable. Y dice, aquí, que la submedida 434, nuevos regadíos, es donde está incluido el proyecto. Sigue usted mintiendo. ¿Se arrepiente de haber firmado esto, sí o no? Aquí se arrepiente de haber firmado, sí. Aquí tiene usted los 3 informes. Contésteme a la pregunta. ¿Se arrepiente de haber firmado esto, sí o no? Le estoy contestando. No, aquí tiene usted los 3 informes favorables. Sí, ahora se lo enseño yo los informes. Sí, no se preocupe. ¿Se arrepiente o no se arrepiente de haber...? Ya le he contestado. No. ¿Se arrepiente o no? Que ya le he contestado. Aquí están los 3 informes. Mala cosa es esa. Segundo, informes negativos de la abogacía. El segundo informe, le emiten otro informe negativo al que contesta usted. El segundo informe lo contesta usted el día 28 de octubre de 2022. Y mira lo que dice usted. Dice usted que es subvencionable cuando es falso. Dice usted que está dentro de la medida, que es falso. Y tercero, que se incorpora la documentación acreditativa de que la Comunidad de Regantes tiene crédito adecuado. La Comunidad de Regantes disponía de los 65 millones de euros. Disponía de un documento del banco que acreditaba eso. Eso es lo que se pidió. No.
Por lo tanto, falso también, señor Mejía. Señor Valerio, falso. Y mire, nos vamos a ir, no son juicios subjetivos, son juicios realistas. Y mire, es una cuestión muy sencilla. Una cuestión muy sencilla. Nos vamos a ir directamente a ver otras cosas. El informe que emite la intervención la señora directora general de Financiación y Fondos Europeos dice que el informe que se presente de la Dirección General tendrá carácter vinculante. Tenía carácter vinculante y ustedes no hicieron caso y no incluyeron el párrafo en el convenio, de ninguna de las maneras. Por lo tanto, siguen ustedes en la mentira sistemática. Las actas de la comisión, señor Valerio. ¿Estuvo usted en la comisión de seguimiento del PDR del día 3 de mayo de 2023 en la sala de la Consejería de Agricultura, sí o no? Ya le he dicho en mi intervención inicial que ese día tengo claro que se presentaron la documentación que le he dicho anteriormente. No tengo claro. Le estoy preguntando si estuvo usted en la reunión. Si estuvo usted ese día a esa hora en la reunión de la sala de Junta de la Consejería de Agricultura. Y yo le estoy respondiendo lo que le estoy diciendo. No, ¿sí o no? Respóndame. Yo le pondré responder lo que yo crea conveniente, no lo que usted me diga. Respóndame. No, ¿verdad? ¿No estuvo usted o estuvo usted? ¿No estuvo o estuvo? Le estoy diciendo que le he respondido ya. No estuvo. Si usted quiere, se lo repito otra vez. Pues mire, aquí está un certificado de la secretaria general de la Consejería de Agricultura en la que dice que a ese día, a esa hora, y que por los datos que consta la Consejería, nunca se celebró esa reunión en la Consejería. Nunca se celebró. Por lo cual, firmó usted un documento falso a sabiendas, como secretario de la comisión. Si usted me permite, se lo explico. Como secretario de la comisión, firmó usted un acta falsa. Si me permite, se lo explico. Falsa. Si me permite, se lo explico. Una acta falsa. No me tiene usted que explicar nada. Si está aquí claro, dice usted que sí, que estuvo en esta reunión y la reunión resulta que no se celebró. Fíjese usted si son torpes que esta reunión la montan ustedes para poner en jaque al gobierno de María Guardiola. La hacen ustedes, el acta, para justificar una entrega de documentación a la comunidad de regantes. Y le entregan ustedes toda la documentación del proyecto. Pero son ustedes tan torpes y tan inútiles que no se dan cuenta que la documentación que le entregan ustedes a la comunidad de regantes va a la fecha de impresión. Y la fecha de impresión del documento es del 9 del 6 del 23. Y lo hacen ustedes en una comida que hacen ustedes con la comunidad de regantes. Es usted un farsante, señor Valerio. Señor Rodríguez. Si no me deja que lo explique. No le dejo nada, aquí lo tiene usted. Aquí lo tiene usted. Fecha de impresión de los documentos que usted entrega, 9 del 6 del 23. ¿Cuál es su respuesta a esto? ¿Cuál es su respuesta a esto? Lo primero que tengo que decirle es que su directora general afirma que no se hizo el comité de seguimiento del regadío. ¿Eso qué es? Porque esto es un comité de seguimiento del convenio. Y luego tampoco indica en el informe a qué hora se hizo eso. Entonces, para mí tiene muchas dudas el informe. Mire, señor Mejía, no pierde usted tiempo. El certificado es muy claro. A ese día, a esa hora, no se celebró ninguna reunión en la sala de Junta de la Consejería. Por lo tanto, usted está mintiendo. Mire, señor Valerio, ha mentido usted, ha falsificado usted actas, ha hecho usted informes falsos, con documentos falsos. Yo lo siento mucho, pero usted presuntamente ha cometido muchos delitos en el transcurso. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. No. Ha hecho usted cosas que no lo haría nadie. Simplemente, en agradecimiento a todo eso que usted ha hecho, que ahora veremos a ver cómo le sale, señor Rodríguez, pues está usted aquí, en agradecimiento a 8 años de engaño. Señor Serrano, le voy a dar el mismo minuto y medio que a él, pero termine. En agradecimiento a esos 8 años en el que usted ha estado prestando un servicio de engaño, desgraciadamente a todos los regantes, ustedes le podían haber advertido perfectamente de que el proyecto presentaba problemas. ¿Se imagina usted que hubiesen conseguido la financiación, los 65 millones de euros, la comunidad de regantes? ¿Que hubiesen firmado el crédito al que ustedes los estaban obligando a que firmara? ¿Se imaginan ustedes en el lío que hubiesen metido ustedes a 1.200 familias de Tierra de Barro al día de hoy?
cuando ustedes no disponían del permiso de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que se pueda caer tan bajo? ¿Cómo es posible que se siga con un engaño y no sean ustedes capaces de reconocer que se equivocaron? Por favor, señor Valerio, señor Rodríguez, todavía está usted a tiempo de pedirle perdón a la sociedad extremeña y a los 1.200 regantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano. Señor Rodríguez Casero, le agradezco su comparecencia y puede volver a su sitio de diputado si lo desea.